La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, buenas noches amigos escobuleros. Desde los estudios de Radio Siglo XXI os damos una semana más la bienvenida al programa. El estudio del cerebro humano se ha llevado a cabo desde diferentes puntos de vista, en diversas disciplinas y a diferentes niveles. Pero, ¿cuánto sabemos de él? ¿Conocemos realmente al órgano más importante de nuestro cuerpo? Esta noche, en la escóbula de la brújula, vamos a realizar un viaje al interior del cerebro y a conocer hasta dónde ha avanzado la neurociencia. Así que, vamos con el sumario del programa. ¿Os habéis planteado alguna vez hasta dónde se puede manipular el cerebro? Pues en el laboratorio del imaginante con Fernando López del Oso hablaremos de esa realidad y de la posibilidad de borrar recuerdos, transformarlos e incluso la de inducir pensamientos ajenos. ¿Creéis que es ciencia ficción? Seguro que os vais a sorprender. Entraremos en el taller del pintor para conocer algunas obras que reflejaban la medicina de antaño, cuando se trataba la locura o los dolores de cabeza o jaquecas de una manera muy drástica. Una vez más, la pintura nos sirve como fiel reflejo de la historia. Si hace 2 semanas hablábamos de los premios Ig Nobel, hoy, en la sección de Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández nos analizará la importancia del recientemente fallado Nobel de Medicina, precisamente este año centrado en el terreno de la neurociencia. También tendremos la sección del Zorrón del Caminante, pero será especial porque, aprovechando el tema de hoy, visitaremos el interior del cerebro a través de sonidos. Para ser más exactos, con el emisync, un proceso para crear patrones de sonido que sirven para la sincronización de las ondas cerebrales. A continuación, entrevistaremos a la divulgadora científica Mado Martínez, autora del libro de reciente publicación La neurociencia de la felicidad. Y en el filandón abarcaremos distintos aspectos de las neurociencias, entre otros, pues la evolución del cerebro, los falsos mitos o las más interesantes investigaciones y proyectos científicos sobre el estudio. Y para finalizar, los cuentos de Callejo y sus moralejas, que como siempre, pues nos harán pensar de lo lindo. Todo ello será posible gracias a la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, que nos acompañará durante estas 2 intensas horas que tenemos por delante. Antes de empezar, os recordamos nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y por supuesto también nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y ya, sin más demora, ponemos en marcha nuestra particular escóbula para realizar un increíble viaje por los recovecos del cerebro humano. Así que, comenzamos. Los científicos han podido establecer que cada neurona tiene un promedio entre 1000 y 10.000 sinapsis o enlaces con neuronas adyacentes. De esta manera, en un cálculo aproximado, se ha podido saber que el cerebro humano cuenta con un número mayor de estas conexiones que el número de estrellas que tiene la Vía Láctea, lo que da muestra de la gran complejidad del cerebro humano y de la directa relación que tiene con la física moderna. Todos sabemos que el cerebro es el órgano base, o cuanto menos el receptor de la memoria, y que es capaz de almacenar grandes cantidades de información. Sin embargo, aún no ha podido ser precisado
el proceso por el cual se lleva a cabo el almacenamiento, ni cómo se hace el uso de este. Las relaciones entre la mente humana y la parte física, el cerebro, siguen constituyendo hoy día un misterio. Los avances en el conocimiento de la actividad cerebral proporcionados por las neurociencias hace pensar en algunos que este misterio se encuentra a las puertas de su resolución. Pero ¿es eso cierto? ¿Y en qué sentido? ¿Pueden las neurociencias dar una explicación total a la actividad de nuestro cerebro? Hola, muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Muy bien, el programa de hoy nos va a traer de cabeza. Sí, nunca mejor dicho. Bueno, la verdad es que esto que llevamos encima de los hombros, llamado cabeza, este órgano, esta especie de objeto, es el más complejo del universo, así como suena. Porque se calcula así, un poco por encima, ¿no?, que tenemos 100.000 millones de neuronas. Si fuéramos capaces de estirar toda la sinapsis, todo ese cableado, podríamos ir y volver a la Luna 5 veces. Estamos hablando del sistema más complejo de todo el universo y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Para mí es el mayor enigma. Mira que me lo han preguntado a veces. ¿Para ti cuál es el mayor enigma? Siempre pensando que les voy a decir, yo qué sé, el Los Yeti. ovnis, el Yeti, cualquier cosa de Digo, las para mí pirámides. el mayor enigma está en el cerebro humano y el segundo en el corazón humano, que también se las trae. El cerebro, el corazón y el tercero, la muerte. No, y el cuarto, el susto, no te fastidies. Buenas noches, don Juan Ignacio Cuesta. Pues aquí estamos, de los nervios un poquito. ¿Ah, sí? ¿Y por Claro, qué? porque ¿Y en por un qué se suma programa ese? sobre neurociencias hay que estar un poquito de los nervios, sobre todo después de haber venido en los atascos de la M30 de este Madrid, que es capaz de romperle los esquemas neuronales a cualquiera. Neuronales, neurológicos. De todo tipo, vamos. Bueno, todo es cuestión de claxons, aunque a esta hora ya pocos claxons hay, ¿no? Bueno, también nos acompañan en el estudio los dos colaboradores científicos del programa. Carmen Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y Fernando López del Oso, que, bueno, pues te tenemos aquí en Madrid. Sí, además yo estaba preparado para venir en mi jetpack desde el laboratorio y de repente llaman a la puerta y aparece una brújula con una escóbula y me han traído aquí. Bueno, pues, Aquí, ¿no? es otra forma, de Luego venir. reparan gastos. Si es que ya sabes, He volado en primera. aquí no sobra el dinero, ya Qué sabes. brújula te hemos mandado, ¿eh? Eso La sí. más guapa que tenemos aquí. Bueno, lo que sí que me gustaría, dentro de esta presentación y antes de entrar en harina a lo largo de todo el programa, sí que me gustaría hacer una distinción. Yo creo que la gente posiblemente lo tendrá claro, pero yo creo que aquí en líneas generales se puede esbozar, ¿no? Y es esa distinción que existe entre mente y cerebro, porque muchas veces yo creo que ambos términos se utilizan mal. Bueno, de hecho, mira, precisamente hoy el tema que es la neurociencia, podríamos decir que el objetivo de esta rama de la ciencia es vincular la conciencia con el cerebro. Es decir, ese sentimiento de identidad. El cerebro es la única entidad del cosmos que conocemos que pueda pensar sobre sí misma, ¿no? y tener conciencia de sí misma. Y cómo se articula eso con esa estructura física del cerebro, que hay una cosa muy extraña. Es decir, esto es como un hormiguero. Tú ves a una hormiga suelta y no puedes pensar que tenga las actividades que va a hacer un hormiguero en conjunto. Y tú miras una neurona suelta y no puedes imaginar que eso sea capaz de componer una sinfonía o hablar en un programa de radio, ¿no? Esas propiedades emergentes en lo que el todo es más que la suma de las partes es lo maravilloso, ¿no? Algo hay en eso, en lo que comentabais, en esas conexiones, en esa forma de relacionarse, en esos miles de procesos, decenas de miles de procesos paralelos de computación que se están haciendo a la vez, que es donde radica la magia del cerebro. Hombre, yo me imagino que básicamente todo el mundo tendrá claro que es eso, el cerebro. Podríamos definirlo como esa parte física, Sí. y la mente como esa, la parte etérea, porque además tampoco sabemos exactamente dónde está. La mente sería la responsable del entendimiento, tu capacidad de generar pensamientos, la creatividad, el aprendizaje, emociones afectivas, y el cerebro sería el sustrato físico que le da base a todas ellas. O sea, la estantería y los Y el libros y la contenido. información que hay ahí, ¿no? Exactamente. Pero, Carmen, no solamente a eso, sino también a un montón de procesos no intelectivos
ni mentales, que son Obviamente. absolutamente automáticos. Obviamente. Claro, hay una mezcla. Preparando el programa, y esto viene un poco a colación de lo que estamos hablando, uno de los avances de la neurociencia es establecer una especie de mapa donde se pueda determinar en qué partes concretas del cerebro se hace cada actividad. Entonces he ido haciendo una pequeña relación de las noticias que estábamos comentando o que vamos a comentar en el programa. Entonces he ido asociando, ¿no? Tengo una pequeña lista. Por ejemplo, el hipocampo es donde están los recuerdos, los datos. Es, por ejemplo, lo que se le activa a Juan Ignacio cuando viene conduciendo por la M30, porque se hizo un estudio y los taxistas londinenses, que para sacarse el carnet tienen que memorizar todo el mapa de la ciudad, tienen el hipocampo especialmente activo o desarrollado, ¿no? Manuel tiene un hipocampo de lo más desarrollado, junto con la mala leche. Pero- ¿Cuánto conduce? Pero, por ejemplo, otra de las partes que vamos a ver hoy es la amígdala. En la amígdala es donde están las emociones, como el miedo o el placer. Entonces, de esa relación, ya iremos viendo que un solo recuerdo, una sola experiencia, no se hace en un solo paquete, sino que está relacionada. Una parte se guarda aquí, otra parte se guarda acá, otra parte se guarda en otra zona del cerebro, e incluso se puede jugar. Ya no, avanza un poquito, se puede jugar y desvincular un recuerdo de esos sentimientos. Sí, con los algo que hemos está apuntado. asociado. Pero de todas maneras, también existe, porque esto no dejan de ser teorías o incluso hasta hipótesis, porque hay otras que apuntan que esa memoria está fuera de nuestro organismo. Ahí tendríamos las teorías de los campos morfogenéticos, ¿no? Bueno, vamos a ver, se han hecho pruebas. Rupert Sheldrake. Se han hecho pruebas con unos estudios de resonancia que miden el flujo de sangre en el cerebro cuando se realizan diferentes actividades. E incluso hay patrones cerebrales asociados a imágenes concretas. Es decir, tú puedes mirar una imagen, tu cerebro empieza a funcionar de cierta manera y luego, digamos, la máquina es capaz de leerte. Si tú piensas en esa imagen, ella lo compara, ese patrón cerebral tuyo, con el archivo que te ha ido copiando y es capaz de identificar en qué estás pensando. Es decir, Sí, hay una relación. muestra que hay una actividad. Claro, es Muestra decir, que hay una actividad, pero... la pregunta es, ¿está el disco duro aquí? ¿O esto es una especie de Claro. módem con el que conectamos? Exactamente, ¿no? Es como la lucecita de los módems, ¿no? En nuestras casas Sí. cuando estamos funcionando con la wifi o tal y están ahí activándose, pero la información no está en el módem. La información, en este caso, está en Internet. Esas hipótesis funcionan en esa línea, en cuanto a que la información, nuestra información, no está realmente dentro de nuestro cerebro, sino que está fuera de él. Sí, es un poco el hardware, sería como la parte física, el cerebro, incluso el cerebelo, ¿no? Que sería como la parte más importante dentro del cerebro, y luego estaría la nube, por utilizar Claro, esa sí, sí, terminología informática, donde ahí estaría concentrado cantidad de cosas. De hecho, hay varias películas donde se intenta reflejar cómo uno, cuando muere, en lugar de perderse todo ese bagaje cultural, esa memoria, esos recuerdos, que pueda pasarse a un disco duro y que de alguna forma ese conocimiento, esa inteligencia, en fin, toda la sabiduría que acumuló, por ejemplo, Einstein, no se pierda definitivamente como gotas en la lluvia, sino que quedara recogido en un soporte informático. Bueno, yo creo que por ahí van un poco las últimas investigaciones. Sí, eso me acabas de recordar a Blade Runner, ¿no? Con esa Ay, peliculero, ¿cómo te gotas en gusta? la lluvia. Lágrimas en la lluvia. Ay, si verás lo que hay detrás de las puertas de Tannhauser. Pues lo que estáis comentando no está tan lejos. Es decir, en este afán de relacionar esa conciencia con el cerebro, lo que está haciendo la neurociencia ahora es una serie de mapas muy detallados, y hay de varios tipos. Hay unos mapas estáticos, por ejemplo, el del proyecto Cerebro Humano de la Unión Europea ha sacado el Big Brain, que es un mapa de un cerebro hecho como si fueran las tinciones de Cajal, pero con un detalle alucinante. Es decir, está un cerebro, imagínate que lo pudiéramos cortar en más de 7.200 pequeñas láminas y luego ensamblar de manera tridimensional con una resolución tal que se pueden ver hasta cada una de las conexiones, de las dendritas de una neurona con otra. Y luego, de forma paralela, hay otros estudios, por ejemplo, el Clarity en Estados Unidos, que lo que ha hecho ha sido coger un cerebro, todo esto es post-mortem, obviamente, Ay, qué pena. y han conseguido quitar toda la materia y convertirlo en transparente, de manera manteniendo todos los aminoácidos, los neurotransmisores, todo el más mínimo detalle que luego se puede ir estudiando. Entonces va sumando un mapa con el otro, más la información de esos estudios de resonancia in vivo que se están haciendo, y al final lo que puedes conseguir es, por una parte, desarrollar, que es el objetivo del proyecto Cerebro Humano, un sistema informático tan detallado que pueda emular, que pueda copiar el funcionamiento de un cerebro, que aquí Carmen le gustará porque esto se quiere usar sobre todo para validar futuros fármacos, que no, en vez de hacer un ensayo con humanos largo y tedioso, pues se puede hacer simulaciones informáticas muy, muy potentes. Pero luego, además, se empieza a averiguar exactamente cómo empieza a funcionar, se puede leer, se puede ver
cómo funciona un cerebro de una persona concreta. Entonces, eso más un campo del que hoy no creo que dé tiempo a hablar, que es el de los computadores neurosinápticos. Sí. La inteligencia artificial, claro, eso ya lo hablaremos. Eso puede ser un hardware. Si va sumando todas las cosas, no está tan lejos. Bueno, está lejos. Pero como aquí nos gusta imaginar, vamos a dar un poco el salto. Ahora no está tan entraremos lejos el poder copiar el cerebro de una persona y volcarlo en un sistema y darle el botón de play. A ver qué pasa. Pues como ya estamos, como quien dice, entrando en materia, yo creo que es el momento de empezar con la primera de nuestras secciones. El laboratorio del imaginante. Bueno, Fernando, ya estamos apuntando algunas cosillas, porque como quien dice, ya te estabas anticipando un poquitín a la sección, ¿no? Pero bueno, poco a poco los investigadores que estudian el cerebro, pues van desentrañando, ¿no?, ese funcionamiento, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que hoy en día sigue habiendo más preguntas que respuestas. Por ejemplo, pues cómo funciona la memoria y los recuerdos, hasta qué punto se puede manipular el cerebro sin que, evidentemente, las consecuencias sean mortales, ¿no? ¿Hay respuesta a todas esas preguntas? Bueno, se están tratando de responder y lo fantástico, como siempre, es que cuantas más avanzas, más preguntas surgen, ¿no? Pero yo creo que un poco adelantando también este libro del que hablaremos luego, el de Neurociencia de la Felicidad, podemos centrarnos en un par de cosas que van a hacer la vida más agradable de nuestros oyentes, y no, esta noche nos vamos a encargar nosotros y en un futuro con estas investigaciones, porque se empieza a descubrir cómo funcionan los recuerdos, cómo se pueden borrar recuerdos que nos preocupen, que nos amarguen la vida, e incluso cómo se va a poder también cambiar esos recuerdos negativos por otros recuerdos positivos. Uh-huh. Todo con manipulación. Todo con manipulación. Bueno, una de las posiblemente manipulaciones más antiguas es el electrochoque, ¿no? El temido. El temible electrochoque. La lobotomía, ¿no? Ahora lobotomía le llaman, es más fino, le llaman TEC. Es terapia electroconvulsiva. Sí, bueno. Pero cuando empecé a indagar, vi que también te daban el cuero para morder, te daban fármacos para relajar los músculos y que los espasmos... Es que electroconvulsiva. O sea, ya lo estás diciendo todo. Sí, la convulsión, no es choque, pero... está ahí. Sí. Vamos, además, la tenemos todos en la retina porque, bueno, pues hay innumerables películas en las que aparecen esas secuencias, incluido ¿no? Los Simpson. Una vez que se pasa ahí todo un viaje paradisíaco y solo a cambio tenía que recibir unos cuantos electroshocks, pero bueno, a él le da igual porque como es inmortal. Claro, lo malo es que posiblemente luego Homer olvidase ese viaje que se ha pegado, porque lo que se ha comprobado con este estudio es que se pueden borrar los recuerdos. Indagando un poco en cómo funcionan los recuerdos o la memoria, hay una primera fase que es de aprendizaje, luego la consolidación, luego cuando nosotros recordamos activamente una situación determinada, y luego lo que se llama reconsolidación. Es cuando a nosotros nos comentan una cosa de pasada y con eso evocamos un recuerdo. ¿De acuerdo? Es como te lanzan un pequeño disparador y algo se empieza a activar en el cerebro y recuerdas toda esa situación. Bueno, pues si en ese momento te dan un pequeño electroshock, ese recuerdo se atenúa hasta ir desapareciendo. Así también desaparecerían los malos recuerdos. Sí, los buenos, los malos, esto cualquiera. Es una forma de borrarlos. Con lo cual, cuando tengamos un mal recuerdo, ponemos los dedos en un enchufe y recuerdo borrado. ¿O hace falta más voltaje? No sé si los dedos o la nariz, no sé qué hay que poner. Yo prefiero que esto no lo probaran en casa. Fernando, pero eso, fíjate, va un poco en contra también de lo que normalmente nos han dicho, que para grabar bien un recuerdo hace falta que haya como una situación traumática, que se asocia a ese recuerdo, que es cuando ya no lo olvidas en tu vida. Yo recuerdo, por ejemplo, en las memorias de Benvenuto Cellini, dice que cuando él vio una salamandra por vez primera, él se quedó maravillado, ¿no? Porque nunca había visto un bicho de estas características. Entonces su padre lo primero que hizo fue pegarle un sopapo que casi le da la vuelta la cara. Y él se quedó así asombrado. Y dijo, ¿y por qué? Dice, para que no olvides nunca que has visto una salamandra. Y efectivamente no lo olvidó. Por lo que estás contando, ahora la situación traumática del electroshock es para que olvide ese tipo de recuerdos. O sea, que es darle un poco la vuelta a ese proceso neuronal. Y fíjate que funciona también al revés, porque el profesor Lozano hizo unos estudios para la gente que quiere potenciar su memoria,
en los cuales lo que se recomienda para que un recuerdo se te quede fijo en tu cabeza es asociarlo a una situación muy jocosa. O sea, por ejemplo, si tenemos que recordar el nombre de un avión o el nombre de una cosa, asociarlo a algo monstruoso, un avión en forma de zapato y cosas así, de tal manera que lo ridículo parece como que afirma la persistencia de la memoria de lo que queremos recordar. Y es posible, estamos hablando de esos recuerdos, están los buenos, los traumáticos, ¿no? Y es posible conmutarlos, es decir, lograr cambiar recuerdos traumáticos. Sí, esto es otra de las... Cuanto menos en placenteros, ¿no? Sí, se puede hacer también al revés, ¿eh? Es decir, un buen recuerdo, fastidiarlo. No, hombre, pues no. No es plan. Pues sí, es otro de estos avances, de estas investigaciones que se han hecho y que ha descubierto, bueno, se pensaba que funcionaba así, y es que los recuerdos no se guardan en una parte, ¿no? Se ha descubierto que en el hipocampo se guardan partes del recuerdo asociadas a dónde ocurrió ese recuerdo, el contexto, un poco la situación en general, y la amígdala es donde guardan las emociones asociadas a ese recuerdo. Entonces, la pregunta era la siguiente: ¿pueden todo el circuito neuronal, que se llama engrama, asociado a un recuerdo, y que está a su vez ese engrama asociado a una sensación de la amígdala, se puede cambiar? Es decir, ¿eso forma una unión indisoluble o se puede cambiar ese recuerdo a otra sensación distinta? Entonces, lo que han hecho estos investigadores con una técnica muy bonita, se llama optogenética, que incluye trepanar a ratones y meterles una bombilla en el cerebro para activar uno de estos circuitos y nos neuronales. Llamamos humanos. Bueno, se ha probado con humanos, pero yo creo que con ratones ha llegado un poco más lejos. Sí, pues me imagino. Lo que han conseguido ha sido hacer lo siguiente, es decir, con esta luz han conseguido activar un recuerdo concreto, y después con la terapia conductista, esto que significa de recordar un recuerdo en un contexto distinto al que tú tenías. Por ejemplo, imagínate, si esos ratones entraban en una jaula y les daban una descarga, a esos ratones ahora los meten en una jaula, les activan ese recuerdo, pero les dejan 2 hembras, por ejemplo. O les dejan una fuente con comida. Entonces, un recuerdo positivo. O sea, una sensación positiva. Pues bien, lo que han conseguido es comprobar cómo después del tratamiento, cuando los ratones recuerdan esa actividad, se han olvidado del susto del principio y lo asocian ahora al nuevo recuerdo. Claro, porque existen esos anclajes que a nivel psicológico son más potentes, más fuertes. Claro, no, mejor dicho, es que son 2 entidades distintas. Una es el recuerdo y otra cosa es la sensación que tú guardas con respecto a eso. Ya. Esto tiene que ver con, por ejemplo, el tratamiento de las fobias que se hace con la terapia conductista, cuando uno se sienta en el diván del psicoanalista y entonces dice, y ahora vamos a recordar esa vivencia suya que tanto miedo le da, ¿no? Pues yo recuerdo mariposas. Bueno, pues ahora imagínese que esté usted aquí tranquila. Entonces empiezas a recordar esa situación en un entorno cómodo, en un entorno amable. Entonces, digamos que rompes la conexión de ese recuerdo con la sensación negativa y lo atas a una nueva sensación positiva. Ya. Pues eso se ha descubierto que tiene fase física y que se puede activar. Es como una variante del reflejo condicionado de Pavlov. Claro. Es decir, tú estimulas unos determinados estados de ánimos en el paciente para que se transforme una experiencia traumática en una situación placentera, justo precisamente dándole pues como una serie de compensaciones. En este caso el ratón, pues eso, 2 hembras o un buen queso. Sí, aquí la clave es que como a los ratones no le puedes decir que recuerda una situación, lo que han hecho ha sido marcar todo ese engrama, todo ese conjunto estable de neuronas asociados a un recuerdo con una proteína que es la que se activa con esa famosa luz azul que comentaba al principio. Y de todas formas, a ver, esto es una parte como muy sangrante, es decir, estamos hablando de meterse dentro del cerebro, sí, como tú decías, ¿no? De ponerles la bombillita a los ratones, ¿no? Dentro de la cabeza. Pero bueno, ¿habrá algún otro método? Por ejemplo, ¿esto se ha probado con fármacos? Sí, mira, precisamente uno de los problemas que tiene esta terapia conductista que hablábamos antes es que con recuerdos recientes se puede, digamos, son más lábiles, pero los recuerdos antiguos, digamos, como que ya están son más difíciles de variar, ¿vale? Son menos permeables. Entonces, lo que se ha comprobado es que hay hay una cierta base genética, de acuerdo, en esta situación. Es decir, que hay unos genes asociados a la estabilidad de la memoria que con algunos medicamentos concretos se pueden estimular su actividad. Entonces, de esa manera, con unas drogas específicas, vamos a comentar, es un inhibidor de la histona de acetilasa, con lo cual ya sabemos todo de qué estamos hablando. Bueno, sí, vale. Y entonces, en este caso, se ha descubierto que gracias a la aplicación de esta droga, lo que sucede es que esos recuerdos que tanto costaba cambiar ahora son mucho más maleables. Entonces, te tomas la droga, haces luego la terapia
y ya puedes empezar a cambiar y liberarte de todos tus recuerdos negativos. Si es que eso fuera interesante, que yo creo que no lo es, pero bueno. Para ayudar a evolucionar, yo creo que hace falta también esos recuerdos negativos, saber Exactamente, lo que te has sí, equivocado para no volver a repetirlo, ¿no? Siempre y cuando no sean traumáticos, que yo me imagino que incluso todo los este tipo de traumáticos. cosas se hacen en Claro, cuanto a eso mucho- para eliminar fobias, ¿no? Sí, bueno, Básicamente. ya avanzamos, que uno de los grandes clientes de este tipo de investigaciones, sobre todo las que vamos a hablar ahora mismo, que son las más punteras, es la famosa DARPA, el Departamento de Investigación Sí. Extrema del Ejército de Estados Unidos. Los tan criticados. Precisamente, bueno, los científicos, mira, algunos de ellos hablan maravillas. Dice, es que tiene una forma de actuar fenomenal. Dice, mira, aceptan tener un 90% de fracasos en sus proyectos porque piensan que el 10% va a cambiar el mundo. Y encima inyectan dinero, con lo cual son investigaciones al límite. ¿Y cambia el mundo? Bueno, mira, por ejemplo, los exoesqueletos, Sí. que a muchos parapléjicos les van a cambiar la vida. Eso es un estudio que se hizo en DARPA, sin ir más lejos. Y yo creo que muchos materiales, no sé si el velcro me suena, Sí, sí, pues sí, quizá fuera efectivamente, de allí. Bueno, la cuestión está en que DARPA estaba interesado porque una de las cosas, que ya veremos que hay más, que querían cambiar con este tipo de terapias es el estrés postraumático de sus soldados. De tal manera, yo quería apuntar una cosa. A ver, no soy experta en este tema y mucho menos en el de los malos recuerdos, pero lo que sí sucede es que cualquiera de estas experiencias, sobre todo las negativas, te afectan físicamente a la estructura del cerebro, con lo cual tampoco veo que sea tan fácil revertir ese efecto que el recuerdo traumático tiene. Si están trabajando en esa línea, supongo que intentarán de alguna manera controlarlo, pero esa remodelación física sí sucede. Sucede con recuerdos traumáticos o como hechos tan simples que a lo mejor comentamos más adelante, no lo sé, como el hacer ejercicio o la inactividad. Te lo cambian físicamente, o sea, la estructura y la forma de las neuronas va a cambiar. Con lo cual creo que no es tan fácil el eliminarlos, dado que tu estructura cerebral ya ha cambiado físicamente. Es decir, a mí si me amputan un brazo ya no lo puedo recuperar. Bueno, sí pueden ponerme uno biónico. De todas formas, estamos hablando también de DARPA, estamos hablando de los militares, y yo me imagino que gran parte de estas investigaciones tendrán uso y provecho, porque si no DARPA no estaría ahí, respecto a cuestiones militares, en cuanto a fuerzas del ejército. Sí, vamos a ver, todo esto, como siempre, no va solamente el curar a los pobres soldados que tengan este tipo de estrés, sino también va, por ejemplo, una gran pregunta: ¿puede el tiempo de aprendizaje de digamos en este caso de un entrenamiento militar, pero podría ser perfectamente de cualquier tipo de actividad intelectual, ¿puede el tiempo de aprendizaje, como digo, reducirse a la mitad con una estimulación cerebral? Eso es lo que, por ejemplo, todos hemos visto, yo creo, en una saga de películas famosa, ¿no? En donde Neo le ponen ahí el disquete, ¿cómo se llama la película? Que ahora no me acuerdo. Matrix. Matrix, exactamente. La 1, la 2 y la 3. Exactamente. No la he visto, pero el título me lo sé. Pero bueno, no has visto Matrix fuera del estudio. Creo que no he pero visto ninguna ¿qué de las es lo que películas hacen? que Yo vamos a creo ver. que todo el mundo que haya visto la película recuerda, o sea, es como a nivel informático, le cargan en la memoria ese aprendizaje de un arte marcial en particular o a conducir un helicóptero, Sí. y en cuestión de segundos ya está aprendido. Eso probablemente cuando se haga eso que comentábamos antes de analizar la relación que hay entre patrones cerebrales e imágenes concretas, quizás se pueda hacer. Es decir, se pueda tocarlas, digamos, electrónicamente el cerebro, si lo quisieras ver así, para que directamente se le implementa un recuerdo sin que tú tengas que verlo por los ojos, memorizarlo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se ha hecho ahora, hay una pequeña relación con esto que estás contando. Estos estudios de estimulación se hacen con lo que se llama estimulación transcraneal por corriente directa, que es unos pequeños electrodos que se ponen en el cráneo con unas almohadillas mojaditas en agua para transmitir la corriente, y funcionan con una corriente 1000 veces menor que los electrodos. Y, por ejemplo, con el caso del aprendizaje, pues se sabe que 2 miliamperios en una región específica de la parte frontal inferior del córtex durante 30 minutos hacen que ese tiempo de aprendizaje para una parte del entrenamiento se vea reducido a la mitad. Y con esto se puede hacer para diferentes cosas. Se puede hacer estimular la actividad cerebral en general, la memoria, disminuir el dolor, curar la depresión, aumentar la concentración en el aprendizaje, el razonamiento lógico, la fuerza física y la velocidad, y hasta incrementar la capacidad de planificar e incluso de mentir. Esto dependiendo de en qué parte se pongan los electrodos, cuánta corriente y cuánto tiempo se haga. Esto ahora, como digo, ya no es invasivo, se hace simplemente con unos electrodos, pero hay unas experiencias de un cirujano español, de Andrés Lozano, en el
el Hospital Western de Toronto, que ha hecho algo parecido, pero con el implante de unos pequeños electrodos dentro del cerebro para tratar a pacientes con problemas graves de alteraciones de ánimo, de apetito, de movilidad, que no se ha conseguido curar por otros medios, y con de estimulación directa ha conseguido sacarles adelante. Sobre este tema me pareció leer algo un tiempo atrás relacionado que incluso se estaban extendiendo las investigaciones no solo al campo, digamos, de esas corrientes eléctricas, sino que se estaba aplicando ya directamente magnetismo. ¿Es eso posible? Y esto ya cuando empezamos a entrar con la parte del imaginante, de dentro del laboratorio del imaginante, ¿no? Porque ya empieza la cosa a ser muy interesante. Es decir, hemos visto, por un lado, que hay unos experimentos que demuestran que la manipulación de la conciencia por métodos artificiales es posible. Luego hemos visto que hay medios que requieren cirugía, medicamentos o electroshocks, o los sutiles como el último que hemos visto, que requiere también un pequeño contacto con el cráneo, aunque ya no sea tan brutal. Pero es que hay otros grupos que están trabajando con una tecnología distinta. Están trabajando con ultrasonidos o con la estimulación magnética transcraneal, que en este caso utiliza unos imanes que alteran el funcionamiento del cerebro. Y aquí ya es cuando la cosa se pone, como digo, interesante, porque resulta muy, muy sugerente. Es decir, si pudiéramos ponernos nosotros, yo me imagino un futuro en el que pudiéramos ponernos un casco o unos auriculares, algo que tuviéramos en contacto, como una boina, pero una gorra, ¿no? La gorra de la gorra de pensar. Bueno, en Scoulandia la boina. Exactamente. ¿Cómo se llaman los sombreros de los brujos? Esos con el... Pues eso, sombrero de brujo. Eso es el sombrero. Capirote. Es el capirote. Iba a decir el capote. Pues un capirote. Y con esto, digamos, ir estimulando diferentes partes del cerebro para potenciar lo que estuviéramos haciendo. Es decir, desde conducir, disfrutar de una comida, disfrutar del sexo, aprender, recordar una cosa, disfrutar especialmente de una música. Es decir, canalizar toda la potencia de nuestro cerebro e incluso potenciarlo a un fin concreto, a una concentración concreta y total de lo que estuviéramos haciendo. E incluso también podríamos usarlo como una especie de Prozac electrónico para eliminar con otro tratamiento esos pensamientos negativos que Claro, pero si eliminas los pensamientos negativos, también puedes eliminar los positivos. Y la pregunta que a mí me surge es, si esto nos lo pueden hacer igualmente no siendo nosotros conscientes. Claro, esa es la gracia. Es decir, de estos tratamientos que no requieren el contacto directo, la imagen distópica es muy atractiva, ¿no? Es espeluznante, pero esta primera versión, digamos, la primera posibilidad es la clásica, ¿no? Un gobierno que tenga aborregados Claro, que manipule a todo el pueblo. Exactamente, ¿no? A su ciudadanía narcotizada. Un mundo feliz, ¿no? Al final. Exactamente, sí. O infeliz. Imaginemos eso, unos emisores de ultrasonidos o de campos magnéticos ocultos en las farolas, en el contador de la luz de casa, en los autobuses públicos que van recorriendo la calle, y de los que incluso ni siquiera sus operarios tendrían conciencia, porque cuando terminasen la jornada después de instalarlos, lo primero que haría su supervisor es borrarles la memoria. Entonces, eso continuamente emitiendo una emisión pacificadora, suavizante, como la televisión. Pero... Incluso borrar las obligaciones fiscales, plazos, cantidades... No. Esas se las van a imponer. Me temo que por ahí no van los tiros. No, probablemente sea más bien de paga pero relajado. No te preocupes. Oye, de todas formas, Fernando, a ver, esto puede parecer de ciencia ficción, pero hay muchos investigadores a nivel sociológico que dicen que esto ya se está haciendo. Sí, además yo recuerdo con todo esto de la desclasificación de documentos del gobierno norteamericano que había planes de la CIA de hace 40 o 50 años. De la NSA. Que llevan en esta línea, ¿no? Y realmente si uno lo piensa, dices, bueno, oye, quizá estemos lejos de esas emisiones en los autobuses y demás que comentaba, ¿no? O en cada aparato de televisión un emisor de lobotomización. Pero estamos tan lejos de que un equipo, el mejor equipo, uno altamente cualificado, con el mejor material disponible, con todo tipo de recursos, pudiera centrarse en cambiar la opinión de una persona, de esta persona que podría ser el dueño de una gran empresa que está a punto de comprar o no a otra empresa, o el presidente de un país que está a punto de firmar o no la paz o la guerra con una tercera. Que igual ya no es necesario hacerlo a 3 millones de personas de una ciudad. Claro. Hacerlo a una persona que tenga un poder
como para maniobrar y que eso cause efectos en todo el país es suficiente. Claro, siempre se dice que los investigadores que trabajan, aunque sea para DARPA, tienen un afán de bien para la humanidad y que también se cuidan de procurar ir manteniendo al mundo comunicado de sus avances precisamente para evitar esto. Pero por más que en el laboratorio dispongamos de información de primera mano y muy privilegiada, si nosotros sabemos esto, ¿qué no sabremos? Es decir, Exactamente. ¿qué avances estarán ahora mismo Será allí? mucho más. Pues me dejas muy tranquilo, Fernando. ¿Verdad? Haciendo un juego de palabras, se podría decir que hay empresas que pueden manipular nuestra conciencia sin ser conscientes de ello. Al final, lo que se dice en la película Men in Black, esa especie de neurofibrilador, puede ser una realidad en breve, que se pierda toda la memoria y todos los recuerdos que tienes pegándote un flasazo. Mira, si no te acuerdas del que te he pegado antes del programa, es que funciona. ¿Fuiste tú? Vaya, ya decía yo que vi una luz. Tú ya veías la luz, ¿no? Bueno, continuamos hablando del tema porque hay, y luego en el filandón me imagino que saldrán muchos de estos flecos que quedan aquí pendientes, pero continuamos con el programa y con la siguiente sección. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El taller del pintor. Bueno, Juan Ignacio, como decíamos al principio del programa, hoy en este taller del pintor, aunque bueno, pues veo que te falta tu alter ego. Marcos no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Hoy está un poquito pillado, sí. Está pillado de trabajo, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia del arte han sido numerosas las ocasiones en las que la pintura pues ha servido como fiel reflejo de cómo se practicaba la medicina antaño, ¿no? Incluso muchas veces relacionando las enfermedades con la influencia de los demonios, porque en aquella época, estábamos hablando, por ejemplo, en lo que es la Edad Media, pues el mal provenía de ahí. Pues según estaba hablando Fernando, me estaba viendo la cabeza que para lo que hemos quedado, ¿no? Porque claro, ¡Qué optimista! en la Edad Media todo esto, era absolutamente, insólitamente distinto a Hombre, tal y eran como cosas lo- de los dioses. Vamos. Para empezar, ya la electricidad. Efectivamente, en la Edad Media todo era el demonio, eran los malos espíritus, eran las influencias de los brujos, de las hechiceras, que llevaban a los hombres a volverse locos, Ajá. o a coger demencia, o a ser orates, por los malos humores, la bilis negra y una serie de elementos que iban creciendo en sus cabezas como protuberancias y que consideraban que eran piedras. Así que eso llevó a qué? Pues llevó sencillamente a que un ejército de mercachifles de todo tipo, buhoneros y toda clase de personajes de dudoso pelaje, se dedicara a la gente a abrirle el cerebro en busca de la famosa piedra. Haciendo verdaderas sangrías, lógicamente, porque incluso había gente que al sentirse mal se iba o recurría a toda esta gente para que le trepanaran las meninges en busca de estos cantos que dirían en mi pueblo, ¿no? Bueno, las trepanaciones de cerebros, eso ya se practicaban en la antigüedad, pero vamos, que los chamanes Sí, ya lo pero venían practicando. Pero no con este fin, no con el No. fin de curar la locura. Y efectivamente esto ha sido recogido por los reporteros, podríamos decir, de diferentes épocas. Reportero gráfico, sobre todo pintores, ¿no? Sí, sobre todo a finales de la Edad Media, entre los que vamos a encontrar varios, pero especialmente al Bosco, a Jerónimos Aeken, que nos pinta un cuadro que se llama La extracción de la piedra de la locura, hecho Toma entre ya. 1475 y 1480. La extracción de la piedra de la locura. Se supone que del cerebro, evidentemente. Claro, lógicamente. Lo que pasa es que está en el Museo del Prado, con lo cual Lo que iba a decir. los de Madrid lo pueden ver, no hace falta que se vayan a Holanda. ¿Y por qué está en el Museo del Prado? Vosotros lo sabéis. Gracias a Felipe II. Pues gracias a Felipe II. Me lógicamente. lees la mente, Jesús Callejo, Dios mío. Claro, no estamos hablando del cerebro. Después del Me da flasazo miedo. que me ha pegado Fernando, Me da miedo esta conexión lo cerebral veo que todo. tenemos. Este cuadro que nuestros oyentes van a poder ver, lógicamente, en nuestra página web, nos va a poner delante de 4 personajes. De los 4 personajes, el que se supone que está realizando la trepanación lleva en su cabeza un embudo, pero lo que está sacando de la cabeza del trepanado no es precisamente una piedra, sino un tulipán.
Además, lleva una bolsita con un puñal clavado, que en este caso sabemos que significaba la superchería y el fraude y la estafa que se estaba realizando. Bueno, que le estaban dando una clavada. Porque realmente a lo mejor viene de ahí, no me extrañaría. Cuando dice que te pegan una clavada es porque el puñal clavado en la bolsa, en el fondo lo que está representando es un incauto al que le están haciendo la parafernalia, la de que le están extrayendo una piedra que ni siquiera es una piedra, que es un tulipán, para luego sacarle... Para quitarle los cuartos. Exactamente, o sea, esa es la clavada, que no me extrañaría que viniera de ahí. Bueno, pues este personaje está acompañado, estos dos, el al que le están sacando la piedra y el del embudo, están acompañados por una monja y por un cura que están borrachos completamente, con su jarra de vino, de alguna manera acentuando este aspecto jocoso de la cuestión, porque claro, ¿qué es lo que intenta hacer el Bosco con este cuadro? Pues lógicamente prevenirnos ante todo este tipo de cosas que para otras personas eran absolutamente ciertas. No olvidemos que es una época en donde precisamente los intentos científicos, por ejemplo, por parte de médicos como Paracelso, describiendo que la enfermedad no tenía nada que ver con los demonios, sino que era una cuestión física totalmente, chocaba con la aparición, por ejemplo, del Malleus Maleficarum, lo que llevó a generar allí una especie de contradicción bárbara entre quienes estaban con la ciencia incipiente y los que seguían manejándose en el camino de la superstición. Sí, es verdad, porque creo que el Malleus Maleficarum sale en 1486, o sea que más o menos coincide con la pintura esta del Bosco, ¿no? A finales del siglo XV. Sí, efectivamente. Luego, además, esto coincide con otras publicaciones, como por ejemplo la que llamamos la Stultifera Navis, donde nos muestra de alguna manera el concepto que se tenía sobre los locos o sobre los dementes de la época, que se les veía como subidos en un barco mandándolos a la isla de los locos para apartarlos de todos los demás. Uh-huh. Ya había personajes en la época, por ejemplo, que eran bastante ridiculizables, y uno de ellos, por ejemplo, que se llama Luberdas, es utilizado también por el Bosco para colocar unas letras sobre su propio cuadro que dice lo siguiente, a ver si soy capaz de pronunciarlo. Mester snit diokeye ras mine neme is Luberdas, que significa más o menos, extráigame la piedra que mi nube es Luberdas. Y Luberdas en ese momento era la escenificación de la estupidez absoluta, por lo tanto, sáqueme la piedra que soy imbécil. Era lo que quería decir. Hombre, de todas formas, todos estos cuadros, pues hay mucha ironía en ellos. Sí, mucha ironía en ellos. Además, los irónicos, por ejemplo, no solamente sería el del Bosco, sino la extracción de la piedra de la locura de Peter Bruegel el Viejo, o otros en donde ya la cosa no es tan bromística, sino que están reflejando una realidad sin tanta sátira, como por ejemplo El cirujano de Jan Sanders von Messen, o algún otro de estos cuadros, como por ejemplo el de Jan Steen también. O Peter Huygens también tiene otro sobre la extracción de la piedra de la locura. Eran cuadros bastante típicos. Casi todos holandeses, es curioso, ¿eh? Casi todos son cuadros de los Países Bajos. Es como si allí tuvieran más predilección por esta temática. Bueno, quizá porque también es verdad que en Holanda se desarrolla un tipo de pintura en concreto técnicamente. Si estuviera aquí Marcos, por ejemplo, nos lo estaría explicando, que lleva a este tipo de desarrollos, ¿no? Desde los más, digamos, heterodoxos, o sea, los más ortodoxos y tal, a los más heterodoxos como el Bosco, ¿no? Fíjate, de ese cuadro que estás citando, que a mí siempre me ha llamado la atención por la parte irónica y por la parte simbólica que tiene, porque el Bosco no lo podemos desligar de toda su vida, incluso de esa participación en una sociedad secreta, ¿no?, que se llamaba los Adamitas, y que en parte justifica ciertas temáticas como el Jardín de las Delicias. Pero en el caso de la piedra, está asociada a la locura, que es verdad que en algunos casos lo interpretaron mal, porque se creaban como concreciones líticas en el cerebro y se pensaba que eso es lo que te daba la estupidez. No, y además los trofos, los trofos subsecuentes a chichones. Exacto. Entonces, en esa escena me llama la atención sobre todo la mujer. Hay una mujer ahí que está como riéndose de la escena que está viendo y tiene un libro en la cabeza, un libro cerrado. Entonces hay como dos tipos de interpretaciones. Por una parte unos dicen que son las escrituras y por otra parte dicen que es como un libro de conjuros. Es decir, que sería como una bruja porque, entre otras cosas, el colocar un libro encima de la cabeza lo utiliza también en el Jardín de las Delicias el Bosco, siempre para dar un ejemplo de que hay un tipo de sabiduría oculta, cerrada,
que subyace en este tipo, por decirlo así, de rituales, ¿no? A pesar de que se está mofando y se está riendo de esta escena médica. Es que, como bien has dicho tú, Jesús, el bosco pertenecía a los adamitas y, vamos, se cree que pertenecía a los adamitas. Tampoco se sabe exactamente muy bien, que era una doctrina secreta que ya sabes que está en la base del luteranismo y sobre todo en las bases de las primeras formas de erasmismo, donde la gente ya quería deshacerse de la influencia de la Iglesia para entrar, digamos, en un tipo de religión donde no existieran intermediarios y donde se pusieran en contacto directamente con Dios. Entonces, esto llevó, vamos, de hecho, a la contrarreforma, no es ninguna cosa baladí. Es verdad. Hombre, yo creo que una película muy recomendable, ya que estamos también muy cinematográficos en este programa, es la del médico, porque es verdad que es una época anterior, pero en el médico se refleja muy bien, desde mi punto de vista, lo que es las prácticas médicas. Primero la novela de Noah Gordon. Ahí habla de la apendicitis como la enfermedad del costado, pero realmente lo podemos hacer extrapolable también a las prácticas sobre el cerebro. Exacto. Bueno, el personaje, digamos, para que vea el médico que realiza este tipo de cosas, es Avicena. Sí. Aunque le sitúa fuera de contexto, porque Avicena nos lo coloca como árabe cuando realmente era un judío. No lo coloca cuando judío, revés, cuando realmente era un árabe. Bueno, pues ahí están esos cuadros que, bueno, pues ahora mismo ya estáis viendo ahí en nuestro muro de Facebook y también estarán colgados en nuestra página web. No, que por cierto, yo cuanto más lo miro, más convencido estoy que no es un embudo, es un casco de electroestimulación. Sabía muy bien lo que hacía. Para contactar con extraterrestres. Bueno, ¿no? teniendo en cuenta que decir que era una protección exactamente para defenderte de las abducciones. De las abducciones. Sí, teniendo en cuenta que aunque no veo el papel de aluminio, pero... Claro. Teniendo en cuenta que es un embudo, podríamos hablar de vinoestimulación. Pero el doctor tiene su toga, es decir, el embudo es lo que hace que sea risible, pero sí tiene su toga para intentar demostrar que ese es el médico el que está extrayendo la piedra. Bueno, de ese tipo de investigaciones y de otras mucho más serias vamos a hablar ahora en nuestra siguiente sección. Ciencia con conciencia. Bueno, Carmen, si hace un par de semanas hablamos aquí de esos premios, de los otros Nobel, de los Ig Nobel, hoy le toca el turno a los, recientemente fallados premios Nobel. Se fallaron esta semana pasada, ¿no? Que además, como decía, el de medicina guarda una relación directa con el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Pero, ¿qué te parece si, por ejemplo, empezamos con con otro que también es el premio de física? Sí, brevemente yo creo que podemos mencionar el de física y el de química, porque además vamos a ver que van un poco relacionados. Los podemos hilar uno detrás de otro. Y la verdad ha sido una casualidad absoluta, la del premio de Nobel de Medicina con este programa. Pues el de física, yo creo que pierdo más tiempo diciendo los nombres de los premiados en cualquiera de estos premios Nobel que casi contando el premio. El de física se lo han dado a Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura. Todos suenan japoneses y creo que al menos todos lo son, aunque el último está en la Universidad de California ahora mismo. Bueno, pues el premio Nobel se lo han dado por la invención de los diodos que emiten en luz azul y que han permitido llegar a tener fuentes de iluminación blanca de bajo coste y con buenas propiedades medioambientales, que es lo que estamos buscando ahora totalmente. De hecho, este premio Nobel yo creo que es uno de los que cumple esa máxima que puso Alfred Nobel para sus premios, y es que la invención que se fuera a premiar fuera en gran beneficio a la humanidad, y esto es lo que tiene el premio. A lo mejor no os suena así como muy interesante o no sabéis ni siquiera de qué va. No, lo que pasa es que, seguro que nos lo vas a aclarar porque estamos hablando, digamos, para el público mundano. Sí, te iba a decir que yo llevaba el premio Nobel en la mochila, que lo habéis visto todos. Nuestros oyentes no lo pueden ver. Es esa bombillita. Exactamente. Yo llevaba ahí en la mochila, que lo habéis visto, una bombilla LED. Todo el mundo debe tener una LED en casa. Vamos a ver, los espeleólogos estamos muy agradecidos a estos inventores porque todos llevamos en nuestro casco unos LEDs potentísimos. Exactamente. ¿Y por qué es tan importante? O sea, de hecho, porque yo he dicho los diodos que emiten en luz azul.
No he dicho la bombilla en sí misma, sino solo el diodo que emite en luz azul. Y brevemente lo voy a decir. O sea, gracias a ellos hemos podido tener esas LED que ahora tenemos en casa o en la luz del casco. Y es que, por ejemplo, los diodos que emitían en luz roja y verde los conocemos desde 1950 ya más o menos. Pero nunca se había conseguido preparar un material semiconductor que fuera capaz de emitir en el azul. Y bueno, aquí tenemos pintores, hoy no está Marcos, pero bueno, Juan Ignacio, y sabemos que los colores primarios, rojo, azul y verde, combinados nos dan la luz blanca. Pues les faltaba esa luz azul. Y no fue hasta el 99, creo que es exactamente, cuando estos 3 científicos consiguieron desarrollar ese material semiconductor que ha permitido que lleguemos a tener esas bombillas de bajo coste. Y yo decía que esto lo puedo relacionar así, haciendo una pirueta con el siguiente premio Nobel, que es el de química. Porque, claro, hemos pasado de las bombillas normales de toda la vida de Edison, que las tenemos ahí desde el siglo XIX, ¿no?, pasando por los tubos fluorescentes hasta las LED de ahora. Y lo del fluorescente me lleva al premio Nobel de Química. El premio Nobel de Química, que se concedió esta semana pasada a Eric Betzig, Stefan Hell y William Morner. Y se lo han dado por el desarrollo en microscopía de fluorescencia de alta resolución. ¿Por qué es esto importante? No podemos intentar, lo voy a hacer así con un símil, matar un mosquito con un bazooka. Bueno, a lo mejor Carlos, que no está aquí hoy, por desgracia, siendo amarillo viejo, puede afinar bien la puntería para darle, pero bueno, así en general... Carlos le mata con un 45, vale, directamente. A ver. Claro. ¿Qué problema...? O solo con mirarle. ¿Qué nos pasaba hasta ahora? Pues todo el mundo lo entenderá igual que con las cámaras de fotos. Teníamos un problema de resolución, digamos. Con los microscopios ópticos de toda la vida, que todo el mundo habrá hecho prácticas en el colegio mirando por el microscopio a una gradilla, pues con los microscopios ópticos normales, los de luz visible que teníamos el problema de la resolución. Es decir, no puedes ver nada que sea más pequeño que la mitad de la longitud de onda en que emite ese microscopio. Con lo cual, sistemas tan pequeños como una célula o incluso procesos que están ocurriendo dentro de esas células no los podíamos ver. Pues aquí viene el desarrollo de estos 3 científicos, que además, curiosamente, creo que los 3 son físicos y se han llevado el Premio Nobel de Química. De hecho, a mí se me hace un poco extraño porque es un premio Nobel que yo casi asociaría más a la física que a la química. Hubo uno relacionado, porque claro, la propiedad que tú tienes que aprovechar para poder usar estos microscopios de fluorescencia es que lo que estás midiendo tiene que ser una sustancia fluorescente. Y de hecho, hace unos años sí dieron un premio Nobel, en el 2008 creo que fue, justamente a los descubridores de una proteína superusada en el campo de la biología, que es la proteína verde fluorescente. Eso sí era un premio más de química. Por eso digo, o sea, el premio es importante en ese sentido del desarrollo y que nos ha permitido ir a escalas más atómicas, en bajar las dimensiones. ¿En qué campo se está aprovechando ahora esto mucho? Pues, como decía, en el estudio de procesos celulares y en el campo de la neurociencia, que es el tema de nuestro programa de hoy. El tema estrella. Y que me lleva al Premio Nobel al Premio Nobel de Medicina. El Premio Nobel de Medicina, que tengo que decirlo, hay una mujer, por fin. 11 mujeres creo que se han llevado el Premio Nobel a lo largo de la historia de los Nobel únicamente. Y 5 matrimonios. 5 matrimonios. En este caso hay un matrimonio también. Pues el Premio Nobel de Medicina se lo han llevado John O'Keefe y el matrimonio Maybrit y Edvard Moser por el descubrimiento de las células que actúan para el sistema, digamos, de posicionamiento, vamos a llamarlo, el GPS interno en el cerebro. Claro, este es un problema súper importante, es decir, saber cómo nosotros identificamos el punto en el que estamos o cómo nos vamos a mover, o medir las distancias que hay entre nosotros y los objetos que nos rodean, o tener la dirección para saber llegar a nuestra casa y no ir a casa del vecino. Parece una tontería, pero es un problema muy importante a resolver y lleva interesando a los científicos y no solo científicos. Sí, sobre todo, bueno, porque hay una enfermedad que va en esa vía, ¿no? O sea, claro, es como hay otra... El Alzheimer afecta muchísimo. Afecta, ¿no? Bueno, hay una serie de enfermedades, ¿no? Pero hay, así como hay enfermedades que, por ejemplo, hacen ver los colores diferentes o escuchar música al ver un cuadro, hay personas... La sinestesia, exactamente. Pues hay personas que pierden el sentido de la ubicación, pero además desde tempranas edades, ¿no? Entonces, claro, es un problema que ha preocupado muchísimo. Ya te iba a decir no solo a los científicos, porque incluso
todo el mundo le sonará Kant, el filósofo. Ya tenía su teoría, yo siempre me acordaré cuando estudié filosofía ahí en el colegio, ¿no? Que decía que el espacio es un mero constructo de nuestra mente. Era una de las primeras propuestas que él tenía, que es en tu mente donde se ordenan todas las sensaciones temporales y espaciales, ¿vale? Lo que él llamaba realidad empírica del espacio. Ya más adelante, en la crítica de la razón pura, decía, bueno, sí, es una construcción realizada en nuestra mente, pero es ordenada por una estructura cognitiva, por el cerebro. Recibe las percepciones externas, las ordena en el cerebro y nos representa lo que tenemos delante de nosotros. Yo me acuerdo siempre que decía, esa columna no está ahí porque no la tengo en mi mente. Si no la tengo en mi mente, no está ahí. Era lo que nunca me voy a olvidar de Kant por eso. No Sí, sé bueno, si las era muy avestruces también filosófico. hacen algo parecido. Sí, ¿no? Esconden la cabeza y piensan, como el enemigo no me ve, pues, o sea, como yo no lo puedo ver, él no me ve a mí. Creo que Y esa claro, es una solución que toman muchos humanos para huir Sí. de los problemas, me parece. Sí, sí. Y algunos acaban Si como no- los avestruces en Si el no estómago lo de veo, algún no león. existe. Si no lo veo, no existe. Entonces, ¿qué estructuras cerebrales son las que están implicadas en ese sistema de posicionamiento, digamos, de localización y también de fijación de la memoria, como veremos? Ya lo han mencionado también un poco Fernando en su sección y lo podemos enlazar después más adelante, si nos da tiempo, en el filandón con el tema del miedo. Porque, en primer lugar, John O'Keefe, en 1971, él lo que descubrió es un tipo de células nerviosas que estaban en la región del hipocampo, que es la región más primitiva de nuestro cerebro, que se activaban claro, todos estos experimentos, ya lo decía muy bien Fernando antes, se han hecho en ratas, claro, porque no es tan fácil implantarse los electrodos a un ser humano, pero sí se ha demostrado Hombre, que... más que es que no es ni ético ni moral. Ya, bueno. Otra Vaya, cosa es le lo que quitas toda piensen. la emoción a la parte científica. Hombre, si yo hay días esta que de vengo gore, experimentar pero- con cobayas, Bueno, de pero todas bueno. formas, el estudio que se hizo Humanas. aquel con los taxistas londinenses era, Sí, le pusieron- era el hipotálamo, precisamente, Exactamente. donde se veía Bueno, que... en este caso es el hipocampo, las Ay, células perdón. nerviosas. Pero bueno, sí, también hay. No, esas perdón, especies. el hipocampo era con sí. los taxistas, Sí, sí. es el de los taxistas. Entonces, tenían a la ratita moviéndose ahí en un determinado espacio, en una habitación, y entonces, según el punto en el que la rata estuviera, se activaban unas células nerviosas u otras, pero siempre la misma, si la rata estaba en el mismo punto, me refiero. Bueno, pues estas células no se conocían hasta este momento, que John O'Keefe las descubrió en 1971 y las denominó pues células del lugar. Un nombre muy sencillo. Muy original, Sí. ¿no? Claro, ¿qué le permitían hacer? Pues hacer como una especie, entre comillas, en el cerebrito de la rata, formar un mapa de la habitación. O sea, en cada punto él activaba las coordenadas. Ya más adelante, de hecho, pasaron unas cuantas décadas, porque Por cierto, Carmen, el hipocampo se llama así porque tiene forma de caballito de mar. Exactamente, porque el nombre del caballito de mar es hippocampus. Qué originales Ah, que poniendo sí. nombres. Sí, sí. Bueno, pero porque tiene la forma más o menos como de un caballito de mar, y es por eso que le pusieron el nombre. Pues en 2005, el matrimonio que decíamos antes, Maybe Britt y Edvard, descubrieron otro tipo de células relacionadas con este sistema, que son las que llamaron células de red. Estas células de red se activan también según la localización en la que se esté moviendo la rata y están conectadas, digamos, también con el hipocampo. Se activan cuando la rata se va paseando por múltiples localizaciones de esa misma habitación. De esta manera se puede hacer, digamos, una especie de GPS o de mapa cartográfico de la habitación en el cerebro. Puedes medir las distancias hacia donde te estás moviendo y por dónde tienes que moverte. Y esto se podrá aplicar. Estos son los dos A los estudios humanos. que se han premiado. Sí, porque se ha demostrado ya que en el cerebro humano existen ese mismo tipo de células, por estudios de resonancia magnética funcional que mencionaba un poco también Fernando antes. Y claro, son estudios muy importantes. Primero, porque sabemos entonces cómo funciona nuestro cerebro a la hora de darnos la localización del espacio en el que estamos y lo que comentábamos antes. Van a permitir enfocar estudios para el tratamiento de pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, que se ven afectados en estas áreas. En resumidas cuentas, Carmen, ¿se podría decir que estas células de lugar y las células de red sirven para que nuestras neuronas nos digan dónde estamos, a dónde queremos ir? Sí, O yo ubicarnos iba- en un espacio y un tiempo. Exactamente. Iba a hacer la asociación con la canción famosa de Siniestro Total. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? No tan metafísica como era la idea de la canción, pero sí con el dónde estamos y a dónde vamos espacial. Sí, efectivamente. Al final todo es una cuestión de neuronas. Siempre, el cerebro.
Bueno, pues ahí tenemos el comentario de la explicación de esos 3 ganadores, tanto el de física, el de química, como especialmente el de medicina, porque hoy, os recordamos, estamos hablando de esa neurociencia, de ese viaje al interior del cerebro humano. Continuamos con el programa y, como decía en el sumario al principio, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mado Martínez. Ella es directora de la revista de divulgación científica internacional y Spectrum Magazine, es licenciada en Filología Hispánica, doctora en Lengua y Literatura. Y bueno, como a ella me imagino que le gusta también, es divulgadora científica porque ha publicado recientemente un libro, Neurociencia de la Felicidad, guía práctica para una vida plena, con la editorial Odeón. Hola, muy buenas noches, Mado. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Uy, bien, bien, te escuchamos un poquitín lejos. ¿Lejos? ¿Me escucháis mejor ahora? Sí, tranquila. Yo creo que se te escucha bien. Bueno, también está conmigo, estamos aquí todo el equipo de la Escóbula de la Brújula. Está también Jesús. Pero... Hola, ¿qué tal, Mado? Muy buenas noches. Buenas noches. Estás por lo menos cerca del Finisterra, mejor estás en Galicia. Estoy en Orense y está cayendo una impresionante. Ay, las termas de Orense, qué buenas están. Las termas. Sí. Me imagino que en plena promoción de tu libro, ¿no? Pues sí, en plena promoción, la verdad es que sí. Este año va a ser de locos, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Oye, Mado, ¿cómo te dio por escribir este libro? ¿Fueron unas cuestiones personales? ¿Fue tu búsqueda relacionada con temas científicos? Yo creo que fue un conjunto de factores los que me dieron por escribir este libro. Pues una de mis grandes pasiones es la ciencia y uno de mis grandes anhelos ha sido siempre pues aspirar un poco al bienestar y a estar cada vez mejor, ser más feliz, aprovechar esta vida que tenemos, ¿no? Que solo tenemos una, no quería pasármela durmiendo y siendo desgraciada y todo eso, ¿no? Y entonces fui conjugando un poco ese interés que yo tenía por la ciencia y todas esas entrevistas que yo tenía con científicos, más que nada también por mi trabajo, ¿no? En la revista, en Spectrum Magazine, de divulgar ciencia, en uno de los campos que a mí más me fascina, que es el cerebro y la mente humana. Y eso unido a que, bueno, ya desde hace unos años que estoy estudiando antropología también en la universidad. Y bueno, la antropología se da la mano con muchos temas de la medicina y de la ciencia, sí. y de la felicidad también. Y bueno, sí, fui al final cogiendo una cosa y otra y ha convergido en este libro, Neurociencia de la Felicidad. Mado, ¿tú crees que aquella famosa frase que aparecía en el frontispicio del templo de Delfos en Grecia, que también lo decía Pitágoras, «Gnoste te ipsum», conócete a ti mismo, es donde está la base, donde radica todo, sobre todo cuando hablamos de la felicidad, es decir, el conocerte a ti mismo para saber cuál es tu misión en esta vida y, por lo tanto, para integrarte en el entorno en el que te han ubicado? Y digo el te han ubicado porque a veces parece que nosotros no somos conscientes de ellos. Yo creo que esa frase es fundamental y nuestros antepasados ya lo sabían, ¿no? Uh-huh. Conocerse a sí mismo es importante y parece una tontería, porque a lo mejor suena topicazo y todo el mundo dirá, conocerse a sí mismo, madre mía, si me conozco perfectamente, ¿no? Pues no, la verdad es que nos tenemos muy abandonados, muchísimo más de lo que pensamos, y no nos conocemos a nosotros mismos, ni sabemos los pensamientos que pasan por nuestra mente porque pasan sin nuestro permiso. La mayor parte de la gente no tiene periodos de escucha interna, ni se pone a meditar para ralentizar la velocidad de marcha de esos pensamientos y cazarlos, ¿no? Y ver qué es lo que hay ahí que nos está amargando la existencia o haciendo daños o creándonos conflictos internos, haciéndonos sentir mal, bajándonos la autoestima, creándonos traumas y bueno, creo que es importante pasar para cualquier persona que yo creo que quiera aspirar a un cierto mínimo de bienestar, ¿no? Por ese proceso de escucha interna
y de realmente conocerse a uno mismo y saber qué es lo que está pasando, porque por ahí se empieza a aceptar las limitaciones, a saber quiénes somos, a saber qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y a madurar, que es una parte importantísima e imprescindible de nuestra evolución como seres humanos, ¿no? ¿Es posible cambiar esos patrones mentales que tenemos? Pues sí, es posible. pero no se cambian de la noche a la mañana. A ver, uno no puede decir de repente, bueno, pues yo voy a cambiar estos patrones mentales y me pongo delante del espejo y digo, ¿que lo cambio? No, no se cambian así de fáciles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se han creado en nosotros, por así decirlo, unos senderos neuroplásticos, ¿no? A fuerza de repetir ciertos pensamientos o ciertas actitudes o ciertos hábitos, que hay que modificarlos y cambiarlos por esos otros, ¿no? Que podamos evolucionar y cambiarlos por otros patrones. Pero sí se puede hacer. De hecho, el cerebro humano, a pesar de que nosotros nazcamos con ciertos genes que nos predispongan a ciertas tendencias o no, de que hayamos tenido determinadas situaciones personales en nuestra vida y de nuestro sesgo interpretativo, sí que podemos realizar una auténtica labor de arquitectura cerebral, y está demostrado que nuestro cerebro realmente lo podemos diseñar y pueden cambiar las áreas del cerebro y crearse nuevas conexiones por medio de un fenómeno fascinante como es el de la neuroplasticidad. Desde el punto de vista neurocientífico, que es un poco la disciplina, ¿no?, que has trabajado en este libro, ¿tú crees que se hace realidad una clásica frase de la fe mueve montañas? Sí, más que si no la tienes, quiero decir, la fe mueve montañas, pero no todas. Hay montañas que no se mueven. Es que los Himalayas es muy difícil moverlos. Sí, claro, la fe mueve montañas y la actitud es importantísima. Y la voluntad de querer ser feliz y la voluntad de cambio y de mejorar las cosas es imprescindible para obtener resultados. Y los resultados suelen ser siempre positivos. Pero hay cosas que no se cambian, quiero decir. Nosotros no podemos cambiar el cielo. El cielo es el cielo. O a lo mejor pues hemos nacido con determinado síndrome, somos autistas o tenemos cualquier otra cosa y no podemos cambiarlo, pues ya sea porque la medicina no nos brinda las oportunidades o las técnicas que conocemos de químicas o de psiquiatría o lo que sea tampoco han avanzado lo suficiente. Hay cosas que no pueden cambiar. Lo que sí que podemos cambiar es nuestra manera de afrontar esa realidad. Al hilo de lo que estabas diciendo, yo creo que hay una moda, sobre todo, podríamos decir, los últimos 10 años, ¿no?, en los que se habla mucho del pensamiento positivo. Incluso hay libros, desde El Secreto, lo que pronostican es que si tú eres positivo, si tú eliminas todos esos pensamientos negativos de tu mente, tu vida va a cambiar. ¿Eso es realmente así? O sea, ¿puede crear ese tipo de influencia? ¿Hasta qué punto? Yo soy una gran conocedora de esas corrientes porque las he consumido mucho y me he quedado siempre con la parte buena, pero creo que tienen un potencial peligroso para muchas personas que se las toman al pie de la letra, y no voy a decir que las malinterpretan, sino que las interpretan como muchos de estos gurús de la nueva era las dan, ¿no? De que la mente crea realidad, de que el pensamiento positivo lo puede todo, que la ley de la atracción es efectiva y que si tú cierras los ojos y piensas que eres millonario y tienes una mente millonaria vas a tener un Ferrari aparcado en la puerta, ¿no? Yo siempre he sido una fiel defensora del optimismo, pero el optimismo pragmático, no de hacer castillos en el aire ni de negar la realidad. Si una persona tiene pensamientos negativos, lo que tiene que hacer es identificarlos, saber qué pensamientos son esos, saber qué es lo que nos está marcando la existencia y racionalizarlos, ¿no? Pasarlos de un lado a otro del cerebro, por así decirlo, y exteriorizarlos y darse cuenta de qué pensamientos son erróneos, porque la mayoría de ellas son erróneos o están distorsionados, ¿no?, dentro de nosotros. A veces nosotros solos no podemos hacer eso, porque no podemos detectarlos o no somos capaces de darnos cuenta de esa distorsión. A veces necesitamos a un psicólogo que nos ayude. Y con decir que todo va bien y con negar la realidad no se arregla nada, pero nada, porque al final eso es como si yo estoy sucia, no me he duchado y huelo mal, ¿no? Y yo lo que hago es cerrar los ojos y decir, ay, qué bien huelo, qué bien huelo, qué bien huelo, huelo maravillosamente, huelo a rosas o incluso me pongo un perfume de rosas. Al final, cada vez estoy más sucia y lo que estoy haciendo es tapar el problema.
Claro, cada vez va peor, ¿no? Pero entonces esos pensamientos positivos, ¿no? Esa filosofía de vida, ¿realmente nos serviría como placebo? ¿Podría servirnos como tal? Hay gente que tiene una respuesta al placebo espectacular, sobre todo en lo que a cuestiones de curarse, ya estamos entrando en el campo de la medicina, se refiere, y hay estudios muy interesantes en ese sentido, pero estamos hablando de medicina y no estamos hablando concretamente de si voy a encontrar un trabajo por efecto placebo. Quiero decir, por efecto placebo uno no encuentra un trabajo. Uno encuentra un trabajo buscando un trabajo y sobre todo es importante tener una actitud, estar abierto a currárselo, a trabajárselo, vamos, a no estar en casa hundiéndose, pensando qué mal que me va todo a mí, qué he hecho yo para merecer esto, en plan víctima y no saliendo de casa, ¿no? Ya que has hablado del placebo, ¿tú crees que el efecto nocebo es el hermano maluto del placebo? Sí, lo creo y lo creen los científicos. El nocebo es el efecto contrario al placebo. El placebo tiene que ver con la expectativa de respuesta, es decir, cómo nos vamos a sentir, cómo nos sentiremos o cómo nos sentimos, depende en gran medida de cómo anticipamos que nos vamos a sentir. Si anticipamos que nos vamos a sentir bien, hay muchas posibilidades de que nuestra respuesta al placebo sea más positiva y nos podamos curar, mejorar, resistir el dolor y en algunos casos la gente no solamente cambia su percepción respecto a dolor o a una sensación, sino que de hecho llega a curarse, ¿no? Y el placebo, el nocebo es lo contrario, ¿no? Las personas que tienen tendencia a pensar que nada va a mejorar, que todo va a salir mal o que se leen el prospecto de un medicamento, los efectos secundarios y se lo toman y los tiene todos, ¿no? Casi que se los provoca por ese temor, ¿no? Que realmente ha provocado. Y es lo que provoca que un brujo o bocor le eche una maldición vudú a una persona y esa persona enferme o incluso pueda llegar a morir de sugestión. Y no le pasa a uno que cree en el vudú o a uno de una tribu que ha violado un tabú y ha comido un alimento que no podía comer, ¿no? Sino que le pasa también a una persona que un médico le dice que le quedan 2 meses porque tiene un cáncer con metástasis y ese es el plazo que le queda de vida. Y bueno, yo en mi libro he recogido algunos casos interesantes, como el de una persona que efectivamente le dijeron eso y el pobre hombre se murió a los 2 meses en el plazo que le habían dado y cuando le hicieron la autopsia, bueno, pues apenas tenía un pequeño nódulo que para nada tendría que haber tenido que matarle y su médico pues obviamente pensó que todo esto se debía al poder de la mente y de la sugestión, ¿no? Entonces, ¿crees, por ejemplo, cuando hay un ritual vudú, cuando dicen que alguien ha echado el mal de ojo y queda hechizado o incluso puede matar, solo ese efecto de la sugestión, no hay ningún otro tipo de energías o de poder que se esté infligiendo contra esa persona? Pues la verdad es que metiéndome en el campo de la antropología y dándome la mano con la medicina, que es un campo de la antropología que sí que lo he estudiado bastante, y recogiendo casos en diferentes tribus, incluso acercándome al fenómeno de los exorcismos, etcétera, 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 el sistema de creencias está firmemente enlazado con lo que nosotros percibimos, cómo lo percibimos, la respuesta que tenemos, la sintomatología y con qué técnica nos vamos a curar, por ejemplo. Hablando de un exorcismo, vamos a hablar de un poseído cristiano y un poseído musulmán. Pongamos el caso. El cristiano generalmente presentará síntomas de desmayarse delante de una cruz, ponerse como loco si le arrojan agua bendita, etcétera, etcétera, etcétera. Un poseído musulmán no va a presentar esos síntomas, va a presentar otros que tengan que ver con su cultura y con sus creencias. Para que una persona que piense que está, para que una persona, un exorcista, le pueda exorcizar, ¿no? Y tenga efecto ese exorcismo, el endemoniado tiene que creer que está endemoniado. De hecho, el padre Fortea decía que lo primero que había que convencerle al poseído era que estaba poseso, ¿no? Poseso, tiene que creerlo. Claro, os voy a poner otro ejemplo muy curioso, también lo recogí en el libro. Ingresó un hombre en un hospital con síntomas de tuberculosis y cáncer, es decir, el hombre pues nada más que hacía que perder peso, no podía comer nada, cada vez más delgado y el hombre se iba, o sea, se les iba de las manos.
Los diagnósticos mostraban pues que ni tenía cáncer, ni tenía tuberculosis, pero el hombre iba cada vez peor y todo le llevaba al camino de la muerte, ¿no? Y por mucho que intentaban hacerles tratamientos, ponerle suero, intentarlo todo, ¿no? Para que ese hombre volviera a recuperarse, recuperar el apetito, no sabían lo que le pasaba, o sea, no podían con él y el hombre cada vez iba peor, cada vez más demacrado. Un día, la esposa se sienta con el médico y con mucha reticencia y mucho miedo, pero muchísimo miedo, le dice que es que a su marido le había echado un brujo vudú, una maldición. Y que además le había dicho que de nada iban a servir los médicos, ni tuviera que hacer lo que tuviera que hacer, que no se iba a salvar, se iba a morir. Y que no les iba a servir de nada, ni aunque se lo contaran, ni, vamos, nada. Total, que este médico, pues claro, se puso a pensar qué puedo hacer. Este hombre, pues realmente se lo creía y no había manera de sacarlo de eso, no había manera de recuperarlo. Y al final se le ocurrió una idea brillante, ¿no? Fue a hablar con él y le dijo: oye, ¿sabes qué? He conseguido hablar con el brujo que te ha echado la maldición y he conseguido que me diga ¿por qué estás enfermo? ¿Cómo te ha echado la maldición y cómo quitártela? Me ha dicho que te ha puesto una lagartija dentro del estómago y que si yo te la saco, ya te pones bien, ¿no? Entonces el hombre hizo un paripé, montó un teatro con la ayuda de las enfermeras y sacó, como si le sacara del interior de su cuerpo, una lagartija en una palangana, ¿no? Que previamente él había puesto ahí. Y le dijo: ya está. Ya estás libre de la maldición, te has curado, ¿no? Bueno, pues el hombre a partir de ese día, súper feliz, contento, recuperó el apetito, empezó a ganar peso. Quiere decirse, el sistema de creencias influye no solamente en cómo nosotros vamos a experimentar ciertas sintomatologías, sino también en qué tipo de técnica va a ser la más adecuada a la hora de nosotros curarnos, ¿no? Mado, en el libro mencionas una frase que a mí me llamó mucho la atención. Es una frase del doctor Luis Bardasano que dice que en la vida o te aclimatas o te aclimueres. Qué bueno que es. Me parece una frase genial. Un poco ya para ir terminando, y además muchos oyentes estarán deseosos de que la autora de Neurociencia de la Felicidad le diga alguna forma para ser feliz. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Que te comente la frase o que dé fórmula? Bueno, la frase yo creo que tiene ya su comentario por sí mismo, ¿no? Me parece una frase genial y evidentemente tiene mucho que ver con la capacidad mental de mucha gente para afrontar la realidad. Pero sobre todo, que des alguna fórmula de estas fáciles, de estas de prêt-à-porter, para ser feliz. Pues mira, Bardasano ya nos da una pista, porque a pesar de que él lo dice en el sentido de vista lamarquiano y por la genética y todo eso, la verdad es que en la vida o te aclimatas o te aclimueres. Quiere decirse, en la vida lo que vale es la inteligencia emocional y cómo uno se adapta a las circunstancias y formas de ser feliz. Pues hay muchísimas, no solamente una, es que hay muchísimas y algunas son gratis, o sea, la mayoría son gratis. Por ejemplo, meditar. Está demostrado que la meditación nos ayuda a ser felices porque nos ayuda, entre otras cosas, a gestionar las emociones, que es algo importantísimo. Hacer deporte, algo también al alcance de todo el mundo. Salir a correr, ir a hacer natación, vamos, lo que a uno mejor le vaya y le convenga según su estado físico y sus actitudes. Pues eso hace que segreguemos endorfinas, tiene un componente muy parecido al de la meditación porque mientras estamos haciendo deporte solo estamos concentrados y pensando en eso. Mejora nuestra autoconfianza, nuestra autoestima, nos hace sentir mejor también físicamente. Otra de las cosas, la música, una herramienta fundamental también, baratísima, que solo tienes que hacer el interruptor, ponerlo en la radio y escuchar, ¿no? Por ejemplo, escucha esta música que te vamos a poner, a ver si te suena de algo. Creo que lo mencionas en tu libro. Sí. Bueno, es la danza húngara número 5 de Brahms, que creo que a cierta persona le cambió casi su vida, ¿no? En el momento que lo escuchaba mientras conducía su coche. Sí, a una neurocientífica, a Salimpur, ella iba escuchando esta música en el coche y bueno, pues se emocionó tanto, que tuvo que buscar un aparcamiento y parar, ¿no? Se veía hasta incapaz de conducir. Y bueno, pues se quedó tan intrigada por este hecho que le ocurrió, que se pregunta, bueno, ¿qué estará pasando dentro de mi mente y de mi cerebro que me he sentido así, ¿no? Y bueno, sus estudios confirmaron que la dopamina, que es un neurotransmisor de la recompensa, por cierto,
la recompensa muy relacionado con el efecto placebo, pues estaba detrás de esos escalofríos que solemos sentir cuando escuchamos nuestro tema o nuestra canción favorita. Bueno, pues Mado, muchas gracias por haber atendido a la llamada. Neurociencia de la felicidad, guía práctica para una vida plena, de la editorial Odeón. Muchas gracias por tu tiempo, Mado. A vosotros, un placer. Gracias. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, Maese Cuesta, ya hemos dicho al principio del programa que hoy el zurrón iba a ser una sección especial, porque nuestro viaje, evidentemente, no iba a ser un viaje físico, pero el viaje de hoy iba a ser un viaje diferente, un viaje a través del sonido y de ondas cerebrales. Efectivamente, nuestro viaje nos va a llevar un poquito a nuestro interior y en concreto al interior de nuestro cerebro, digamos, desequilibrado, porque los estudios que realizó en su momento el Instituto Monroe en Estados Unidos demostraron que ciertas ondas sonoras eran capaces de alterar las propias ondas del cerebro, sobre todo las componentes alfa y teta. De tal manera que si nosotros sobre una parte del cerebro con un sonido binaural hacemos un estímulo y en la otra parte del cerebro aplicamos otro totalmente distinto, llegará un momento en que se llegue a producir una serie de estímulos, obtener una serie de efectos interesantes a ciertos niveles, como por ejemplo el aumento de la creatividad, o como por ejemplo mejorar la respuesta ante el insomnio, o por ejemplo facilidad mayor para meditar o para encontrar el relax interior. ¿Cómo funciona esto? Pues independientemente de las conclusiones que haya llegado las investigaciones científicas del Instituto Monroe, a mí personalmente y fuera ya de ellas, me da la sensación de que en todos los casos la respuesta neuronal a este tipo de estímulos sonoros tiene que ver mucho con uno de los neurotransmisores, que es las endorfinas, que entran de alguna manera a equilibrar el desequilibrio que existe entre otras como son la serotonina o como es la noradrenalina o la dopamina. De tal forma que si viajamos a estos neurotransmisores cerebrales vamos a encontrar que son receptivos a unos sonidos que sin ser música se le aparecen, pero además tienen unos efectos absolutamente extraordinarios a la hora de obtener estos efectos. Uh-huh. Por ello, y como es habitual entre nosotros, vamos a traer unos cuantos soniditos. Claro, y hoy más que nunca, evidentemente. Más que nunca. En primer lugar, vamos a escuchar una cosa que sería una resonancia Schumann. Un momentito. Ahora explicamos de qué van. Inmediatamente va a venir seguida de otra, que sería una secuencia que produce efectos hipnóticos que llevan o conducirían al sueño. Y ahora, en tercer lugar, una secuencia que nos llevaría a obtener efectos perfectos para la meditación. Todo según el Instituto Monroe. Bueno, esto último para la meditación no lo veo yo, ¿eh? Y ahora nos vamos a permitir un ejercicio, y es una música que yo construí anoche con estas tres músicas tratadas convenientemente, que nos servirá para hablar sobre todo. Que nos va a explotar el cerebro, ¿eh? No, porque ya está convertido en música. Si nosotros escuchamos esto que estamos escuchando ahora, con unos cascos adecuados, tranquilos, en un ambiente correcto, la luz correcta,
y lo hacemos en un espacio que no sea amable, posiblemente vamos a obtener unos efectos que poco a poco nos van a ir llevando a una alteración de un estado de conciencia que nos conducirá hacia una mayor relajación, hacia una mayor suavidad, una mejor percepción de las cosas y sobre todo una capacidad de fijar en la memoria un momento emocional que no tiene nada que ver con las emociones fuertes que tenemos fuera de estos momentos. Quizá por esto vale la pena hacer este viaje sonoro al fondo de la mente. Pues escuchamos un ratito. La primera de las muestras que hemos tomado es particularmente interesante porque está referido a la resonancia Schumann, que es no un tiene nada que descubrimiento... ver con Robert Schumann, el famoso compositor alemán, sino otro Schumann. Es otro Schumann, exactamente. Es alguien que descubrió que existe una frecuencia baja que hay en toda la Tierra y que es capaz de alterar, digamos, la energía base de los movimientos neuronales mediante unos colchones energéticos que te sitúan de alguna manera en una onda perfecta para poder vivir y para poder mantenerte. Ondas que están presentes, por ejemplo, en el oleaje marino, por ejemplo, en el aire, o por ejemplo, en el canto de algunos animales, como por ejemplo, en los silbidos que tienen las ballenas y cachalotes. Esa onda o frecuencia dice que son 7,8 hercios, que de alguna forma está relacionada con el hipotálamo, pero también como el latido de la Tierra. O sea, que eso nos pondría en consonancia un poco con la propia vibración que tiene el planeta Tierra. Efectivamente. Además, que coincidiría con la nota Fa. Bueno, pues vamos a sintonizarnos un poquitín con la Tierra para prepararnos, porque ahora a continuación viene el filandón, y yo creo que aquí en el filandón van a saltar chispas. Ya. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza el filandón. Y comenzamos este filandón haciendo uso del famoso refranero español, ¿no? Porque es una manera de introducir el tema, pero si bien todo el mundo conoce frases, o sea, habrá cosas dentro del campo de la neurociencia que igual no controlará, pero sí que alguna vez habrá escuchado cosas como, este no tiene dos dedos de frente. Es que hay mucha gente que no tiene dos dedos de frente. Lo que no sabíamos es que tenía que ver con la neurociencia, ¿verdad? Hombre, ya sabes, David, sabéis todos que el refranero es muy sabio. Es decir, normalmente cuando un refrán pasa al acervo cultural y popular es porque se ha venido transmitiendo de generación en generación y eso sirve casi como truco mnemotécnico para determinadas situaciones de la vida. Lo que no sabíamos es que gracias a los nuevos descubrimientos, gracias a este tipo de investigaciones del cerebro, algunos de esos refranes pues tienen que ver mucho con la actividad del cerebro. La Universidad de Brown, en Rhode Island, en Estados Unidos, es el que ha descubierto esta tendencia a seguir consejos, bien sea del refranero o bien sea pues esos consejos que te dan determinadas personas en momentos puntuales, que se te enciende la bombillita, como ese flashazo que decíamos antes, diciendo, ahora ya lo empiezo a entender, sabiendo lo que ocurre en nuestro cerebro. Tú lo acabas de decir, hay tener dos dedos de frente o contar hasta 10 o el amor es ciego.
son distintos refranes que, analizados, y además aquí tenemos a dos grandes científicos, tienen su causa. Es decir, no solo se dicen por decir, es decir, como tema recurrente o como muletilla en una conversación o en una tertulia, sino que desde un punto de vista neurocientífico tiene su fundamento. Yo creo que además, mira, aquí a Carmen, que la tengo aquí al lado, eso de tener dos dedos de frente, pero que tiene incluso el origen del por qué se dice. Sí, lo tenía por aquí. Pensé que ibas a decir que yo era la demostración viva ¿Palpable? de tener dos dedos de frente. No, tú tienes 3 dedos de frente. Bueno, o 4, no lo sé. No, bueno, pero obviamente el refrán no va en esa línea. Hay otros que la tienen más despejada todavía que yo. No, pero ya sabes que ese refrán se aplica... ¿Por qué me miráis? No lo había pensado, Fernando. ¿Qué No quieres iba que te por- diga? Tú eres un Pero- hombre de mucha frente. Y por lo tanto, una persona muy juiciosa, que es para lo que se aplica Pues sí, este refrán. eso es verdad, eso es verdad. Estoy intentando, ¿sabes? corregir. Salvar la situación. Es que no lo había pensado. Bueno, en cualquier caso, ¿en qué línea me refiero a que esto tiene una explicación desde la neurociencia? Pues sería que sí, que es verdad que en el lóbulo frontal, en la zona de la frente, es donde reside esa capacidad que el ser humano tiene para planificar o para tomar decisiones. Y es la zona, muy importante además, porque últimamente se ve que la gente ha perdido un poquito esto de la educación, aparentemente, es donde se graban las normas sociales, ¿vale? Y si esa zona se viera afectada por alguna lesión, entonces la personalidad podría cambiar, con lo cual ahí vemos la relación entre la frente y el lóbulo frontal. Y sí hay varios casos que yo creo que todo el mundo o habrá oído alguna vez o al menos, por ejemplo, ha visto la película de A propósito de Henry, de Harrison Ford, Sí, que le magnífica. disparaba. Sí, buenísima esa Magnífica película e interpretación para sí, mí. Bueno, pero es que es Harrison Ford, Sí. ¿qué se puede esperar? Sí, de él? ahí estoy de acuerdo. ¿eh? Ahí sí que estoy de acuerdo. Entonces, ahí no van a Ahí saltar no, chispas. ahí no, ¿verdad? Ya veremos más adelante con los otros refranes. En cualquier caso, las personas que la hayan visto saben que no voy a hacer ningún spoiler ni nada, porque al principio de la película le disparan en la frente y su personalidad cambia totalmente. En este caso se convierte de un abogado duro en una persona como más amable y digamos que cambia para bien. Pero hay también, por ejemplo, un caso de 1848 en el que es justo lo contrario. Y es un chico, se llamaba Phineas Gage, que trabajaba en la línea del ferrocarril en Estados Unidos, creo que era, y se dedicaba a abrir el camino para después construir las vías con explosivos. Entonces, en una explosión descontrolada, una barra de hierro le atravesó la cabeza. Le entró por una mejilla, por la izquierda creo, y salió por la parte superior del cráneo. Vamos, desaguisado total. No se murió, pero aparentemente todos sus amigos destacaban que pasó de ser una persona muy educada, muy correcta, muy responsable en su trabajo, a ser todo lo contrario. Y es precisamente porque la lesión sucedió en esta zona del lóbulo frontal. Perdió, digamos, esa capacidad de controlar la personalidad y de registrar las normas sociales adecuadas. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de uno de esos refranes que sí tiene su explicación, digamos, científica. Y yo creo que otro también, además esto ahí Fernando lo conoce perfectamente porque está muy relacionado con los neurotransmisores, que es eso del amor es ciego. Cuando alguien se enamora, de verdad que se convierte en un más estúpido, es decir, a partir de ahí desaparece la autocrítica hacia la persona amada, en fin, se activa la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, en fin, todo lo que termina en ina se activa y más cosas. Y a partir de ahí es como que es cierto que hay un proceso neuronal donde tú ves a esa persona mucho más lista, mucho más guapa, en fin, le ves con todos los condicionantes, que en el fondo no deja de ser un engaño de la mente. Y eso tiene mucho que ver, ¿no?, con esa estructura celular donde a veces nos queremos autoengañar nosotros mismos, hasta que se da otro refrán, que pues lo quería conectar un poco, que es del amor al odio solo hay un paso. Es decir, que en el fondo son dos refranes que están muy relacionados y que creo que se producen en la misma zona cerebral. Sí, con lo primero te iba a decir que nunca se me habían declarado de manera tan bonita, pero como has seguido hablando ya he visto que no iba por el estilo, ¿no? Creo que iba más a lo del odio, me parece. Ay, tontorrón. Esa relación. Sí, pero tiene esa zona de la amígdala que comentábamos antes, es donde radica buena parte de la sal de nuestra personalidad, ¿no? Todas esas emociones que a veces se exacerban y que ya hemos visto antes, que incluso se pueden oscilar de un lado a otro, ¿no? Quizá porque
porque están justo en la misma área del cerebro. Esas relaciones de amor, esas relaciones de odio se generan prácticamente en la misma zona. Entonces, bueno, con eso del amor es ciego, sí, está claro que todo ese descarga de drogas endógenas que se producen hacen que veamos a la persona amada de una manera muy poco objetiva. De hecho, una de las características que se hablan sobre la dopamina es que reduce nuestra capacidad crítica. Entonces, de ahí viene quizá lo de eso del amor es ciego, ¿no? Y luego con el tema del cambio del amor al odio hay un paso. Precisamente yo creo que porque ambas están en esa zona y además quizás sea porque el engrama asociado a una persona, es decir, los recuerdos asociados a una persona se ven reforzados y se ven muy canalizados hacia esa parte de la amígdala, con lo cual quizá con que cambiemos la polaridad, si quisiéramos verlo así, todo el amor que sentíamos antes por esa persona se puede trocar por un odio muy fuerte. Incluso se explica que partes del cerebro podrían influir para que este proceso de odio fuera incluso más exacerbado para, desde un punto de vista físico, ayudarnos a contrarrestar ese enamoramiento previo. Es decir, si detectamos, si parte de nuestro cerebro, volvemos a hablar de ese pensamiento paralelo, ¿no? Muchas ramas pensando a la vez, si determinamos que tal persona no nos conviene o que mejor romper con ella, se pone en marcha toda una maquinaria que en este caso nos incita a odiarla de una manera quizá más fuerte incluso de lo que pudimos llegar a amarla. Pero eso es muy interesante porque lo originas de una forma irracional en el sistema de recompensa del cerebro, lo cual para mí también es curioso, porque el área del cerebro que te da el placer es donde enfocas también el odio, no sé, lo veo así interesante. Pero lo que tú estás diciendo, ya cuando le coges esa manía, lo pasas a la zona más racional. Ya lo empiezas a estudiar todo con más cuidado, a ver cómo te puedes vengar bien. Lo cual a mí me lleva al otro refrán famoso, ese de la venganza es un plato que se sirve frío. Y se hizo un silencio. Parece que estás pensando en alguien. Sí. Yo no sé por qué decís eso. Bueno. Pero es que es así, o sea, es en realidad pasas de esa parte irracional que te da la pasión amorosa o la pasión del odio a moverte a esas otras zonas más racionales. La zona pasas del núcleo caudado a las zonas corticales, a la parte racional, a calcular, a procesar mejor esas acciones que quieres ejecutar para dañar a alguien. Es muy interesante. He visto hace poco una de esas frases, ¿no?, que se van colgando en Facebook y en Twitter, y bueno, que me parece muy representativa, ¿no? Hablando del amor, dice que hay muchas personas, muchos jóvenes que quieren emular a Romeo y Julieta. Y sin embargo, cuando conocen realmente la historia de Romeo y Julieta, es un amor que dura 3 días y al final acaba con 6 muertos. Dice, hombre, por estudiar un poco de historia, porque entonces veré que no son los ejemplos más representativos. Esto es un ejemplo clásico de lo mal que va la educación. Vamos, que no se leen ni medio libro. De todas maneras, hay dentro, cuando se está hablando de la mente, del cerebro, en este caso también de esa relación y la parte de la neurociencia, también yo creo que hay muchos mitos alrededor, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, yo creo el más famoso, es el de, lo que sí que no se ponen los datos de acuerdo, ¿no? Si utilizamos el 7 o el 10% de nuestro cerebro. Esto, en realidad usamos el cerebro completo. Claro. Ya, a mí esto me recuerda a lo que pasó con el genoma humano. Es decir, se secuenció el genoma humano, se identificaron una serie de genes exactamente, y luego y todo esto es espacio basura, ¿no? Son secuencias de basura. Y luego se ha ido encontrando que de basura nada, que influyen muchísimo en la expresión y que tienen mucha información. La epigenética famosa que se lleva tanto ahora. Eso da y, para un programa y con el cerebro yo creo que pasa lo mismo. Es decir, con estos estudios que se están haciendo de resonancia, se va viendo como prácticamente todo el cerebro interviene en nuestras actividades cotidianas, unas partes en un momento, otras partes más en otras situaciones. Lo que pasa es que quizá es difícil de cuantificar. Ese es el problema. Es decir, usamos el 10%, quizá viene a decir que no somos capaces de cuantificar hasta ahora, quizá ya sí se puede ir haciendo, cuánto se iba usando, pero porque son procesos paralelos, son cosas que no son todo pensamientos conscientes y racionales. En cualquier caso, no tendría sentido evolutivamente hablando que solo usáramos un 10% del cerebro, considerando la cantidad de energía, que es un 25% aproximado de la energía en reposo que consume el cerebro. O sea, tenerlo ahí por tenerlo gastando... Bueno.
No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Yo creo que ahí lo que sí que podíamos hacer es darle un poquitín la vuelta a la pregunta. Es decir, no se trata ya de si usamos el 10% o el 15% o el 7%, da igual, del cerebro, de ese dato, de ese porcentaje, sino es cierto que, por ejemplo, tenemos ciertas partes de nuestro cerebro dormidas, no desarrolladas, ciertas aptitudes. Bueno, yo creo que dependerán de cada persona. Es decir, si cogiéramos a los virtuosos en cada una de las áreas del conocimiento y los sumáramos, pues seguramente quedaba un cerebro totalmente utilizado. Un Frankenstein. Un Frankenstein, bueno, Frankenstein es estupendo, ¿no? Sí. Pero, mira, tiene que ver con lo que comentábamos antes en el laboratorio del imaginante, con esas máquinas de estimulación cerebral, ese aprendizaje que se puede reducir a la mitad cuando se estimula. Yo creo que una persona bien entrenada, una persona estudiosa, una persona que tenga unos hábitos de trabajo y que tenga una inquietud intelectual, seguramente su cerebro funciona de una manera distinta al de una persona que no tiene ninguna de estas inquietudes y que vive de otra forma. Yo creo que en parte también se puede relacionar también con esa vieja dicotomía entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Siempre se ha dado más importancia a uno a otro en función de tus habilidades. No lo mismo que tengas una actividad relacionada con la mente, en fin, eres un profesor de matemáticas, que tengas una actividad, por ejemplo, manual, que eres un obrero de la construcción. Me imagino que hay distintas áreas de esos dos hemisferios que se desarrollan más o menos. Por lo tanto, ahí esa función está de alguna forma relacionada con actividades cerebrales, es decir, que por decirlo así, ciertos campos neuronales se encienden más en función de tu profesión o en función de tu habilidad. No es lo mismo un violinista, ya digo, que alguien que esté colocando ladrillos. Lo iba a decir como ejemplo porque lo comentamos un poco brevemente en el programa de las músicas infernales. Sí. Incluso la diferencia no es solo entre escuchar la música, sino tocarla. Escuchando se activa prácticamente todo el cerebro, pero ya en el proceso de tocar es que activas todavía más regiones, porque también activas las motrices. Creo que es un ejemplo súper claro de cómo al final sí estás conectando las diferentes regiones del cerebro y usándolas todas al mismo tiempo para ejecutar un determinado proceso. En la música yo creo que se ve bastante claro. Lo ideal sería tener el equilibrio, es decir, tener esa parte, por decirlo así, más material y la parte más espiritual, que es esa confluencia de los dos hemisferios. Ya es más metafísico esto, creo. Pero claro, es que ahí está, porque se dice muchas veces que si desarrolláramos más nuestro hemisferio izquierdo, que en el fondo desarrolla la parte derecha de nuestro cuerpo, que ahí seríamos mucho más intuitivos, en fin, hombre, mucho está claro que más místicos. Siempre se producen sinergias y que unas labores estimulan a las otras. Según lo decías, yo imaginaba a Leonardo da Vinci, ¿no? Es decir, un deportista, cocinero, pintor, escultor, músico, literato. Es decir, ¿qué no hizo este hombre? Un hombre renacentista. Exactamente. Sí, a él lo ponías en la máquina de resonancia magnética funcional y aquello era una bombilla de LED directamente. De todas formas, le enseñaba antes a Carmen un estudio de hace un par de años que se preguntaba, dice, si cuando vemos un cerebro con todas sus conexiones, esas conexiones se han ido haciendo a medida que la persona ha ido creciendo, evolucionando, o se han establecido todas las conexiones al azar y luego el sistema ha aprovechado esa red que se ha establecido y se ha ido reforzando. Y el estudio que hacíamos mención venía a indicar que, según lo que parecía, esa red se hacía al azar y luego, digamos, que como que todo estuviera conectado y que luego, a función del hábito de cada uno de los pensamientos, del trabajo, uno de esos circuitos se irían reforzando, se irían trabajando y demás. Entonces, en principio, esas relaciones entre todas las áreas están allí. Ahora, si tú te dedicas a trabajar con ellas, si tú te dedicas a estimularlas, posiblemente las reforzaremos. Imagínate un músico que quiera ver la estructura matemática de su música y la analice, pues seguramente esa persona establezca o potencie una de esas conexiones entre diferentes áreas del cerebro más que el que no lo haga. Son las mismas regiones, de hecho, para la matemática y el tocar música, que también lo habíamos comentado. ¿Ves? Es que está todo interrelacionado, el cerebro es una maravilla. No, porque esto que estabas diciendo me lleva un poco a lo que comentaba yo antes, a esa propiedad que nos rompe otro mito, que sería el de la plasticidad del cerebro y el cómo se reforma o cómo cambia físicamente la estructura. Es decir, no nacemos con 10 millones de neuronas y se nos van muriendo en el camino, no. Hay más y vuelven a nacer. Otro de esos mitos que hemos comentado. Es decir, con la edad, en la vejez,
se van muriendo células, no células, neuronas. Sí, pero no solo las neuronas. Claro, es que con la todas edad, las sí. células de tu cuerpo, pero se regeneran, se crean otras. El cerebro tiene esa propiedad. Estaríamos de hablando plasticidad. de neuronas perennes. Bueno, pero Exacto. piensa Igual no que son- las hojas, piensa ¿no? que de un en- pino. piensa que en el sistema nervioso no hay solamente neuronas, hay todo un tejido que rodea, que es las células gliales, que están rodeando esas neuronas y que son las que establecen las condiciones adecuadas muy delicadas, ¿vale? Es casi un microecosistema para que las neuronas funcionen bien. Entonces, también esos tejidos van fallando y yo, si no recuerdo mal, el Alzheimer tenía que ver con la degradación de las gliales. Sí. Ujú. Es decir, no son solo neuronas, sino es todo parte de un conjunto. Es que esto viene un poco a raíz de otro estudio, ¿no? Continuamente se están haciendo estudios científicos en este sentido y cada cierto tiempo pues hay que replantear lo que sabíamos hasta el momento del cerebro. Pues yo creo que es un cambio, igual que pasa con el universo, que cada descubrimiento nos amplía más los horizontes de nuestra ignorancia, pero también de nuestro conocimiento. Y en el caso de este Instituto Médico de Karolinska, en Suecia, llegaron a determinar que no con la edad se van perdiendo neuronas, sino que hay como una especie de constante de 1.400 neuronas al día, que efectivamente antes o después se seguirán perdiendo, depende de los años que vayas cumpliendo, pero que lejos de extinguirse poco a poco las neuronas, que es lo que dice que produce el envejecimiento y por lo tanto la pérdida de recuerdos, se van regenerando estas neuronas. Lo que no sé es de qué parte del cerebro se van regenerando o si ese mito habría que descartarlo del todo. Es decir, vamos generando no solo neuronas, sino células en nuestro cuerpo. ¿Sabes? Ya sabes que siempre se ha dicho que cada 7 años nos renovamos totalmente. Bueno, tienes células madre en prácticamente todos los tejidos, entonces Exacto. se va. El problema que hay con el envejecimiento, que esto sí que da para hablar largo y tendido un día, es que en principio hay un equilibrio, bueno, mejor dicho, en principio nacen muchas más células de las que se pierden. Cuando estamos en una edad de equilibrio, de madurez, podríamos pensar que se degradan las mismas que se generan. Y a medida que vamos envejeciendo, se van produciendo menos células de las que se van perdiendo. Entonces, posiblemente hay esa degeneración. También hay que pensar, hablamos antes de las células gliales, ¿qué pasa cuando los vasos sanguíneos se van estropeando? Es decir, una parte del cerebro, aunque nazcan neuronas nuevas, si ya no la irrigas bien, Sí. claro, pues esa parte tiene más dificultades para hacer correctamente su función. El tiempo, como sabéis que odio decir, pero es así de claro, se nos está escapando de las manos. Y lo que sí que me gustaría es no dejar este pequeño filandón, digo pequeño porque también hemos ido hablando a lo largo del programa, ha sido como un macro filandón de estos, ¿no?, en el que han ido apareciendo temas, pero para mí hay un apartado que es importante, que es los engaños de la mente. Es decir, es la mente la que nos está engañando, es un proceso de una serie de neurotransmisores que produce el propio cerebro el que nos va engañando. Pues yo ya lo dije el otro día, yo creo, ¿no?, que el cerebro siempre nos engaña. En realidad se inventa, y esto no lo digo yo, que lo dice, y además lo quiero decir porque como es una mujer, una científica española, yo lo voy a decir porque me la encontré por ahí de casualidad preparando el programa y sí me he dado cuenta, en neurociencia de hecho hay un montón de científicos españoles repartidos por el mundo, que no los tenemos aquí, en este campo. Y esta chica se llama Susana Martínez Conde, trabaja en Estados Unidos. Y ella daba una conferencia que se titulaba precisamente Los engaños de la mente. Y decía en su entrevista que la mayoría de las cosas que percibimos, que son ilusiones o trucos del cerebro, para que pueda hacer frente a entre comillas, las limitaciones que tiene. Digamos que sería como los trucos de un mago que manipula nuestra atención. Y sí sucede, o sea, sí se inventa esa parte de la realidad. No sé, se podrían poner un montón de ejemplos. Que además esto me llevaba así un poco a decir, no en el campo de las películas, sino en este caso era de las series. Pero ya estás en la mística, también. Ya estás claro. A fin de cuentas nuestro es que cerebro crea la realidad. Bueno, al es fin y que al cabo. realmente De alguna todo manera, lo pero sí es lo cierto. que entendemos como la realidad es una construcción de nuestro Claro, cerebro. ya lo decía Es decir, Kant. podríamos ser, de hecho quizá lo seamos, somos ahora mismo cinco cerebros en 5 sendos tarros en un laboratorio del futuro y lo único es que nos han enchufado a una parte del cerebro relacionada con la entrada de los datos una serie de estímulos y nosotros conformamos todo lo que estamos percibiendo, pero en las imágenes, los sonidos, pues claro, que se produzcan engaños o alteraciones.
Es que en el fondo está muy relacionado con la película que hemos citado antes, la de Matrix. Exactamente. Y traigo a colación otra que no sé si habéis visto, relativamente reciente, que es la de Lucy, donde también se entronca por una parte el mito del 10%, pero por otra parte si somos capaces de estimular más partes de nuestro cerebro para al final casi convertirnos en Dios. Porque en el fondo lo que se habla en esa película, que es de ciencia ficción, es que cuando más desarrollas tu cerebro, es decir, cuando más eres consciente de que tú estás creando la realidad, también tienes el poder sobre esa realidad. Y al final te conviertes en un pequeño Dios, de poder manipular el campo electromagnéticos, de poder mover objetos, en fin, de todos esos campos que estudia la parapsicología, alguien, según la película, podría ser capaz de ello si al final desarrollas pues un 20, un 30, un 40% de tu cerebro. Que por otra parte, además, y es verdad que ya el filandón se nos hace cortito, un dato que os quiero señalar, que a mí por lo menos también me llamó la atención. Muchas veces pensamos que hay una relación entre un cerebro grande y una gran inteligencia. Y al contrario, es decir, cuando vemos un poco la evolución de nuestro cerebro, cuando, sobre todo del Homo sapiens, ya no estoy hablando del Australopithecus, ni del Homo erectus, ni de los Neandertal, pero como era Homo sapiens, empezamos teniendo un cerebro de unos 1.500 centímetros cúbicos y actualmente hemos reducido un 10%, estamos en unos 1.350 centímetros cúbicos y sin embargo somos más inteligentes. Quiere decir que en el tamaño, en este caso, sí importa y que no tiene una relación directa con ese tamaño cerebral con la inteligencia que se está desarrollando. Es decir, al final es como los venenos. En frascos pequeños tiene mucha más potencia. ¿Qué pensáis de eso? Nos has dejado hablar. No sabía que era tan compleja la pregunta. No, es que me había ido a algo que mencionamos antes. Los has dejado, vamos, es que ni para hacer las conclusiones, ¿no? Porque ya con lo del tamaño, en este caso, sí importa. No, porque o sea, es que me había ido algo que mencionamos antes para hilarlo con esto y se me han ido las dos cosas. Se ve que mi cerebro se está atrofiando. Es la hora. ¿Has visto la película, la de Lucy? Yo no más que tampoco la he visto. Claro, ese es el problema, que es que no he visto ni una de estas películas. Yo lo que sí he visto era esta serie que iba a mencionar, que se llama Perception, que de hecho yo creo que ahora mismo es la que se me ocurre que más se relacionaría con el tema del programa, porque cada capítulo son independientes y cada capítulo va enfocado a un síndrome, a un diferente... sí, como casos, ¿no? Neurocientífico. De cada episodio. La verdad que la serie está muy interesante. El protagonista ya empieza bien porque es un esquizofrénico, profesor de neurociencia en una universidad americana, que se ayuda de sus otras personalidades o esas representaciones que él ve en su cabeza para resolver los casos. Pero es muy interesante porque te va presentando, por ejemplo, lo que comentaba antes de las ilusiones, pues una cosa que pasa es esa ceguera al cambio. O sea, por ejemplo, no sé, tú tienes tu vista fija en un partido de baloncesto donde están metiendo canastas y van corriendo los jugadores y tú te estás fijando en los jugadores. Y como te estás fijando tanto en los jugadores, no ves que, por ejemplo, a lo mejor por el medio ha pasado este típico señor corriendo, desnudo, que después lo vemos sí en las repeticiones y en los vídeos en los días siguientes, pero que tú no lo ves en el momento que estás viendo el partido, porque no es algo inesperado, que no te esperas. Tu cerebro lo ha bloqueado. Bueno, eso es la clave de muchos trucos de magia. Exactamente, ¿no? es lo mismo que la magia que decíamos antes. Bueno, estaríamos hablando del cerebro pues durante horas hasta que el cerebro nos lo permitiese, y el sueño, que también está muy vinculado con el mundo de la neurociencia, pues nos dejase, ¿no? Pero bueno, dejamos aquí el filandón y continuamos con esa pequeñita pero gran sección en la que me temo que hoy todos vamos a participar. Los cuentos de Callejo.
Bueno, Jesús, hoy, según tengo entendido, aparte de hacernos trabajar a todos con el tema del relato de hoy, es un relato que nos va a hacer reflexionar sobre todo sobre ese, digamos, sistema educativo. Sí, claro, como hoy va de cerebros, va de neuronas, en fin, va de transmisión, un poco de la información, pensé que un cuento relacionado con los maestros, con los profesores de instituto, de universidad, que muchas veces están poco valorados, y también pues de los recursos que tienen que llevar a cabo para intentar estimular la atención de sus propios alumnos. Y he recogido un cuento en el que os voy a hacer trabajar a todos, que todos vais a participar, que se titula El corcho, es de Enrique Mariscal y está recogido en Cuentos para regalar a personas inteligentes, así se titula ese libro. Y El corcho, que luego comentaremos algunas de las conclusiones, me parece que es muy significativo, donde todos vais a intervenir. Bueno, pues vamos a empezar. Hace años, un inspector visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una maestra estaba atrincherada atrás de su escritorio. Los alumnos hacían gran desorden. El cuadro era caótico. Así que decidió presentarse. Permiso, soy el inspector de turno. ¿Hay algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, el ministerio no me manda material didáctico, no tengo nada nuevo que mostrarles ni qué decirles. El inspector, que era un docente de alma, vio un corcho en el desordenado escritorio. Lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos. A ver, chicos, ¿qué es esto? Un corcho, señor. Gritaron los alumnos sorprendidos. Bien, bien. ¿Y de dónde sale el corcho? Pues de la botella, señor. Lo coloca una máquina. Del alcornoque, de un árbol... De la madera. Y así fueron respondiendo animosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con esta madera? Continuaba entusiasta el docente. Pues sillas, una mesa, un barco... Bien, bien. Tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia argentina pertenece. ¿Y cuál es el otro puerto más cercano? ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conoce que allí nació? ¿Qué produce esta región? ¿Alguien recuerda una canción de este lugar? Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, religión. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida: Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. Estaba acurrucada atrás de su escritorio. Los alumnos otra vez estaban en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Sí, señor, ¿cómo olvidarme? Qué suerte que regresó. No encuentro el corcho. ¿Dónde lo dejó? Bueno, un sistema educativo malentendido, por lo visto. Ay, la profesora Carmen, cómo sufría. No encontraba el corcho. Bueno, yo creo que la moraleja está clara, ¿no? Es esa creatividad que despierta el poder. El poder que muchas veces duerme en nuestra imaginación y que a veces no somos capaces de encontrarlo. O sea, muchas veces los sistemas didácticos no están en los libros, sino que está en esa creatividad que puede tener el profesor, que puede tener el maestro. La verdad que cuando un maestro no tiene vocación o que tenga alma de maestro, nunca va a encontrar el corcho, por mucho que busque. Muchas veces no es tan fácil innovar. Claro, también es verdad que el profesor, que en este caso el inspector, va de vez en cuando y casi resuelve la situación. Hay que estar al día a día y hay que echar un cable pues a todos los maestros, todos los profesores, que no es tan fácil actuar desde fuera, hay que actuar desde dentro. Pero también es cierto que hay que lograr mantener la magia de enseñar, que hay que aprender en lo cotidiano,
que hay que evitar la rutina día a día. Y para eso el mayor instrumento, desde mi punto de vista, está aquí, encima de los hombros, está en la cabeza, está en el cerebro, está en la imaginación. Yo creo que El Corcho, este cuento de Enrique Mariscal, que evidentemente es argentino, por eso la referencia argentina, yo creo que es muy, muy representativo. Fíjate, termino con una gran enseñanza, que es un pequeño cuento oriental que de alguna forma complementa esto que estamos diciendo. Cierto día un maestro promete a su discípulo que le va a dar una gran enseñanza, así que el discípulo estaba entusiasmado, ¿no? Estaba dando como brinquitos. ¡Ay, sí! ¿Cuál es esa gran enseñanza? Dice, espera, no seas tan impaciente. Hasta que un día tanto insistió que le dijo, muy bien, sal fuera. Bajo la lluvia, quédate con los brazos abiertos, miras al cielo, permanece durante 3 horas y así, de esta forma, se te va a revelar una gran enseñanza. El alumno lo hace. Se va, está lloviendo, cae la del pulpo, abre los brazos y se va empapando poco a poco, pasan las 3 horas y al día siguiente el discípulo, totalmente resfriado, le dice, maestro, seguí vuestro consejo y me calé hasta los huesos. Me sentí como un verdadero idiota. Y el maestro le dice, muy bien. Para el primer día, la verdad que has aprendido una gran enseñanza. Bueno, yo creo que en el fondo es todo eso. Si queremos aprender, están los libros, pero utilicemos nuestra materia gris, utilicemos nuestro cerebro. Yo creo que este programa hemos dado una serie de claves de neurociencia para ser más felices, para ser más creativos y yo creo que para ser mejores personas. También ha habido de todo. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Agradecer a todos, con trabalenguas incluido, porque bueno, a veces tengo la lengua de trapo, ya es famosa y conocida. Buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, ha sido un placer. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, yo solo te iba a decir que piensas más rápido de lo que hablas y por eso se te... Bueno, a veces pasa eso. U otras veces, como es que con las ondas sonoras de Lemmy Singh, hoy ya me he quedado traspuesto. Buenas noches, Jesús. Gracias a vosotros, un abrazo y hasta la próxima semana. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos. Os recordamos una vez más nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, @laescobula7s es nuestro perfil. Y por supuesto también recordaros nuestra página web, laescobula.com. Bueno amigos, muy buenas noches. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.